Mushoku Tensei Isekai Tara Onkidasu NL, volumen 3, capítulo 1, el estafador que decía ser un dios. Conocí a algunas personas como tú en mi antigua vida, amigo. La gente que se me acercó y me dijo, haz lo mejor que puedas o te cuidaré. Todos eran unos mentirosos. Realmente no les importaba un bledo. Asumieron que todo se solucionaría automáticamente una vez que me sacaran de mi habitación. Ninguno de ellos entendió la fuente del problema. Todo lo que dices me recuerda a ellos. Nunca confiaré en ti. Dios mío, eso es un problema. ¿Por qué no te ofrezco un pequeño consejo entonces? Un consejo, así es. Siéntete libre de ignorarlo completamente si quieres. Cierto, lo tengo, así que ese es tu ángulo. Yo también tuve mucho de eso la última vez. A la gente le encantaba darme consejos. Pensaron que podían darme un montón de mierda de autoayuda para sentirme bien y concentrarme en otra cosa que no fuera mi propia miseria. En serio, hablando de perder el punto. Qué bien me va a hacer el pensamiento positivo ahora. Ya he pasado la etapa en la que mi estado emocional va a marcar la diferencia. Ser optimista solo me prepara para más dolor en el futuro. Quiero decir, este es un buen ejemplo. ¿Por qué me dejas soñar, maldita sea? Realidad alterna, mi trasero. Me metí de lleno en esta segunda oportunidad en la vida y luego me quitas la alfombra de encima. Tenías que ser tan sádico. Espera un segundo. Creo que estás malinterpretando las cosas. Quiero ayudarte con tu vida actual, no con la antigua. ¿Por qué me veo así entonces? Esa es tu forma astral. Es distinto de tu cuerpo real. Mi forma astral. Correcto. Estás perfectamente bien físicamente, por supuesto. Entonces, ¿esto es solo un sueño? Cuando me despierte, ¿no me encontraré de nuevo en este cuerpo de mierda? Exactamente. Ya que estás soñando en este momento, volverás a la normalidad una vez que despiertes. ¿Te sientes mejor ahora? Uf, bien. Todo esto es solo un sueño extraño. Bueno, no es solo un sueño. Estoy hablando directamente en tu mente ahora mismo. Difícil de creer que tu imagen mental de ti mismo es tan diferente a la de tu cuerpo. Telepatía, Bueno, de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que realmente quieres de mí? ¿Planeas enviarme de regreso a mi viejo mundo? Ya que no pertenezco aquí o algo así. No seas ridículo. No podría enviarte a ningún otro lugar fuera del mundo de las 6 caras, obviamente. Tal vez eso sea obvio para ti, pero estoy totalmente en la oscuridad aquí. Un punto muy razonable. Pero espera un minuto. Si no puedes enviarme de regreso, no puedes ser el que me reencarnó en este mundo, ¿verdad? Cierto, la reencarnación no es mi especialidad. Esa es la especialidad de cierto dios dragón malvado. Tenemos un dragón malvado también, De todos modos, ¿quieres mi consejo o no? No, gracias. ¿Por qué no? No sé qué está pasando aquí, pero obviamente eres un personaje sospechoso. Eso significa que es mejor que te ignore por completo. ¿Realmente parezco tan sospechoso? Oh, demonios, sí. No podrías actuar más como un estafador aunque lo intentaras. Me recuerda a esos estafadores con los que me topaba cuando jugaba a los MMOs. En el momento en que te dejas llevar por una conversación, ya están jugando con tu cabeza. No soy un estafador. Ni siquiera te pediré que sigas mi consejo, ¿de acuerdo? Eso es solo otra parte de tu estrategia. Vengan, confía en mí. Eres muy llorón para ser una deidad. Mira, no es como si te adorara, quien quiera que seas. El único dios que me importa es el que hizo que ocurriera el milagro de mi reencarnación. ¿Por qué iba a confiar en otro tipo que aparece en mi cabeza y dice toda clase de cosas raras? Y la gente que habla de confianza siempre es mentirosa. Palabras de sabiduría de uno de mis libros favoritos. Vamos, no seas tan terco. Solo dame una pequeña oportunidad. Suenas como un exnovio perdedor tratando de volver con la chica que lo dejó. Mira, amigo, ¿cuántas plegarias crees que dije en mi vida anterior? Nunca viniste al rescate en ese entonces. Ni una sola vez hasta el día en que morí. ¿Por qué ofrecerme consejos ahora? No soy de tu viejo mundo, ¿recuerdas? Soy un dios de este mundo y digo que te ayudaré de ahora en adelante. Cierto, y yo digo que no puedo confiar en ti. Hablar es fácil. Si quieres que te crea, muéstrame un milagro o algo. ¿Esto no cuenta como un milagro? ¿Cuántas personas conoces que puedan comunicarse contigo a través de tus sueños? ¿Qué tiene de especial un poco de comunicación? Cualquiera puede hacer eso. Solo escribe una carta o lo que sea. Bueno, es cierto, pero ¿es esa una buena razón para que me ignores? A este paso, vas a morir. ¿Por qué? El continente demoníaco es un lugar bastante duro. Para empezar, no hay mucho que comer. Por otra parte, está repleta de monstruos, especialmente en comparación con el continente central. Y sé que se puede hablar el idioma, pero las cosas funcionan de manera muy diferente aquí. ¿Estás realmente seguro de que puedes sobrevivir? ¿El continente demoníaco? ¿Qué? Espera, ¿te refieres a ese enorme pedazo de tierra en el borde del mundo? ¿Por qué iba a estar ahí fuera? Te has visto envuelto en un gran desastre mágico. Terminaste siendo teletransportado aquí. Un desastre mágico. ¿Estás hablando de la luz que vi? Así es. Así que eso fue algún tipo de hechizo de teletransportación. Espera, no soy el único que fue golpeado por esa cosa. Me pregunto si todos los demás en Fitoa están bien. Buena Vila ya está bastante lejos de Roa, así que probablemente
perfectamente está bien, pero todavía estoy preocupado por mi familia. ¿Tienes alguna idea de eso, amigo? ¿Realmente creerías mi respuesta de cualquier manera? Ni siquiera quieres escuchar mi consejo. Buen punto. Probablemente mentirías solo por diversión. Todo lo que voy a decir es que todos rezan por tu seguridad. Todos quieren que vuelvas con vida. Bueno, seguro, por supuesto que sí. ¿Realmente crees eso? No hay una parte de ti que piensa que se alegraría de haberte visto por última vez. Sí, mentiría si dijera que no se me ha pasado por la cabeza. Al final de mi última vida, a nadie le importaba si vivía o moría. Y todavía tengo algunos problemas de autoestima derivados de eso. Bueno, la gente se preocupa por ti en este mundo. Será mejor que vuelvas con ellos de una pieza. Sí, tienes razón. No te garantizo nada, pero creo que tendrás una buena oportunidad de volver con vida si sigues mi consejo. Espera, antes de que lleguemos a eso, quiero saber por qué estás haciendo esto. ¿Por qué te preocupas tanto por mí? Cielos, eres persistente. Creo que las cosas serán más divertidas si sigues vivo, ¿de acuerdo? No es eso suficiente. La gente que solo se preocupa por divertirse tiende a ser una basura. Es así como fueron las cosas en tu última vida, más o menos. Conocí a algunos tipos así, y a todos les encantaba hacer bailar a otras personas como si fueran marionetas para su propia diversión. Bueno, disfruto un poco de los títeres de vez en cuando. No puedo negar eso. ¿Y qué podría ser tan divertido de mirarme de todos modos? Tal vez esa no fue la elección correcta de palabras. Eres muy interesante, eso es todo. Casi nunca tengo la oportunidad de ver a alguien de un mundo completamente diferente. Me gustaría ayudarte a conocer a todo tipo de gente y ver qué sale de ello. Genial, así que yo soy el mono mascota y tú me estás dando instrucciones vagas para ver si puedo alcanzar mi meta. ¿Eso suena bien? Suspiro. Mira hacia acá. No has olvidado mi pregunta original, ¿verdad? ¿Qué pregunta original? Déjame repetirme entonces. ¿Estás seguro de que puedes sobrevivir aquí, varados en una tierra peligrosa y desconocida? No, no realmente. Entonces tal vez sería mejor que me escuches. Como dije antes, depende de ti si quieres seguir mis sugerencias. De acuerdo. Bien, lo entiendo. Adelante, dame un consejo si realmente quieres. ¿Cuál era el punto de toda esta larga conversación? Podrías haberme dicho qué hacer y ahorrarnos un dolor de cabeza. Sí, escucha atentamente. Joven Rudeus, poco después de que despiertes, verás a un hombre. Confía en él y haz lo que puedas para ayudarlo. Mientras estas breves y finales palabras resonaban por el vacío, el dios desapareció abruptamente. Capítulo 2. El súper. Cuando me desperté, ya era de noche. Un cielo negro lleno de estrellas se extendía sobre mí. Sombras proyectadas por una llama danzaban sobre el suelo. Podía oír el crujido de la madera quemándose. Parecía que estaba durmiendo junto a una hoguera, aunque no recordaba haber hecho una, ni siquiera haber salido a acampar. Lo último que recordé fue que el cielo cambiaba de color abruptamente y una ola de luz blanca nos cubría. Oh, y luego estaba ese sueño, no muy agradable. Una sacudida de miedo me atravesó y miré mi cuerpo. Afortunadamente, no era el lento e inútil pedazo de carne que solía habitar. Estaba de vuelta en la forma joven y fuerte de Rudeus. Al ver eso, mis recuerdos del pasado comenzaron a desvanecerse ligeramente, y una ola de puro alivio me bañó. Al diablo con ese dios hombre. Por un momento, me sentí como en los malos tiempos. Parecía que iba a tener un poco más de tiempo en este mundo después de todo. Gracias a Dios. Tenía un montón de cosas que todavía quería hacer aquí, como dejar de lado mi estatus de mago para empezar. Cuando me senté, me dolía la espalda. Me habían echado en el suelo vacío. Mi entorno inmediato era una extensión de tierra seca y agrietada. Por lo que pude ver, apenas había vegetación. ¿Acaso no había insectos? No oí nada más que el sonido del fuego. Realmente estaba muy tranquilo aquí. Sentí que cualquier ruido que hiciera sería absorbido por el silencio total de la noche. No podía recordar haber estado en un lugar como este antes. El reino de Asura estaba cubierto de pastizales y bosques después de todo. ¿Había hecho esto esa ola de luz blanca? No. Según el dios hombre, me habían teletransportado. Este era el continente demoníaco, presumiblemente. Una tierra completamente nueva y desconocida. De alguna manera, esa luz me había enviado. Espera, ¿qué hay de Gislan y Eris? Mi primer instinto fue ponerme de pie y empezar a buscarlos. Pero justo cuando empecé a moverme, noté a una chica durmiendo en el suelo detrás de mí, con una mano agarrando mi camisa. Su vívido pelo rojo era inconfundible. Era Eris. Eris Boreas Greirat, la chica a la que había estado dando clases en Fitoa. Me saltaré la historia de fondo por ahora, pero le he estado enseñando lectura y aritmética durante 3 años consecutivos hasta ahora. Había sido una fuerza de la naturaleza al principio, malcriada, violenta y totalmente fuera de control. Pero las había arreglado para navegar a través de algunos acontecimientos difíciles, como rescatarla de posibles secuestradores y enseñarle a bailar antes de su fiesta de cumpleaños. Eventualmente, me gané su respeto y confianza. Por supuesto, ella todavía me golpeaba y pateaba a diario. Así es como era ella. Por alguna razón, Eris tenía una especie de manta sobre ella. Acababa de acostarme con la ropa puesta, pero, bueno, el principio de las
damas primero probablemente se aplica aquí. Mi equipo, Aquahartia, también yacía en el suelo detrás de ella. Eris me lo había regalado en mi 10º cumpleaños hace solo unos días. En cualquier caso, no tenía ninguna lesión externa obvia. Eso fue un alivio. ¿Dónde está Ghislaine? Ghislaine de Doldia era nuestra instructora de esgrima y guardaespaldas personal de Eris. Era una bestia temiblemente hábil que me había estado enseñando lo básico de su estilo a cambio de una educación rudimentaria. El cerebro de esa mujer estaba supuestamente hecho de músculo y definitivamente iba muy por detrás de Eris en sus estudios, pero en una emergencia como esta, ella sería mucho más útil que alguien como yo. Era posible que ella hiciera el fuego y pusiera esa capa sobre Eris. Me alejé de mi estudiante dormida y empecé a buscar a mi maestra. Inmediatamente vi a alguien sentado cerca del fuego, de quien no me había dado cuenta antes. Pero no fue Ghislaine. Era un hombre, me miraba fijamente, quieto y en silencio, como para evaluarme. Me congelé como un conejo bajo la mirada de un depredador. A pesar de mi conmoción, hice todo lo que pude para estudiar al hombre con calma. No parecía desconfiar de nosotros. En todo caso, era más bien ¿cómo podría decir esto? Algo en su lenguaje corporal me recordó la forma en que mi hermana solía acercarse lenta y tímidamente a un gato que quería acariciar. ¿Estaba preocupado por asustar a los niños con los que se había tropezado? Eso parecía indicar que no era hostil. Pero justo cuando estaba respirando un suspiro de alivio, mi mente se dio cuenta de algunos detalles alarmantes. Su pelo era verde esmeralda, su piel blanca como la porcelana, y tenía algo así como una joya roja incrustada en su frente. También tenía una larga cicatriz en la cara. Sus ojos eran agudos, sus rasgos severos. Incluso de un vistazo parecía un hombre peligroso. Solo para hacer el punto, había una lanza de 3 puntas a su lado cuando era muy joven. Había sido tutelado en magia por una chica llamada Roxy que me enseñó muchas cosas valiosas que me cambiaron la vida. Una de las cosas que me enseñó se refería a cierta raza de demonios, el Súper. Recordé perfectamente sus palabras. Incluso ahora, no hables con el Súper, no te acerques a ellos. Quería ponerme de pie, agarrar a Eris y empezar a correr alocadamente, pero me las arreglé para suprimir ese impulso en el último momento. El consejo del dios hombre se me vino a la mente. Confía en él y haz lo que puedas para ayudarlo. No tenía absolutamente ninguna razón para confiar en esa autodenominada deidad, por supuesto. Todo lo que me dijo hizo sonar la alarma, y ahora me había dejado aquí con un personaje increíblemente sospechoso. ¿Cómo podría confiar en él? Este tipo era un súper por el amor de Dios. Roxy había explicado con gran detalle lo aterradores y violentos que eran. Tal vez algún tipo de dios quería que le ayudara. Está bien, de acuerdo, pero ¿en quién iba a confiar aquí? ¿Algún personaje turbio que conocí en un sueño o en mi amado maestra, Roxy? Roxy, obviamente. La pregunta ni siquiera valía la pena ser considerada, lo que significa que debería estar huyendo ahora. Por otra parte, tal vez por eso el consejo era necesario en primer lugar. Si no fuera por ese sueño, probablemente habría huido inmediatamente. Pero incluso si me las arreglara para escapar de alguna manera, ¿cuál sería mi próximo movimiento? Miré a nuestro alrededor por segunda vez. Estaba oscuro, todo era completamente desconocido, y la tierra agrietada a mi alrededor estaba cubierta de rocas dentadas. Si tomaba la palabra del dios hombre, este era el continente demoníaco. Eso significaría que estaba muy lejos de casa. Ahora que lo pienso, había tenido otro sueño extraño antes, aunque casi lo había olvidado después de esa memorable charla con el dios hombre. Había estado volando a través de este mundo a una velocidad feroz. Pasé entre altas montañas, mar abierto, espesos bosques y valles profundos. Muchos lugares donde podría haber muerto. Tal vez eso no había sido un sueño, tal vez realmente había sido teletransportado. Lo del continente demoníaco parecía cada vez más plausible. Y por supuesto, no sabía en qué parte del continente estaba. Si me escapara ahora, estaría vagando sin rumbo en medio de una tierra enorme y extraña. Al final, no tuve muchas opciones. Incluso si Eris y yo pudiéramos alejarnos de este hombre, terminaríamos varados en medio de la nada. Por supuesto, siempre había la posibilidad de que encontráramos un pueblo cercano cuando salía el sol. ¿Pero valía la pena apostar todo por eso? No, por supuesto que no. Sabía perfectamente lo difícil que era encontrar el camino en un país desconocido. Cálmate, hombre, respira hondo. No confías en el dios hombre. Bien, pero ¿qué hay de este tipo? Míralo atentamente. Mira la expresión de su cara. Está ansioso y un poco resignado. No es un monstruo inhumano incapaz de emocionar, ¿de acuerdo? Roxy me había dicho que me mantuviera alejado del súper, pero nunca había conocido a uno. Había aprendido todo sobre los prejuicios y la discriminación en mi viejo mundo, y sabía cómo se llevaba a cabo la caza de brujas. Los superts eran temidos, pero tal vez solo eran incomprendidos. Roxy seguramente no quería mentirme, pero había una posibilidad de que tuviera una idea equivocada. Mi intuición me decía que este tipo no iba a hacernos daño. No parecía tan sospechoso o malicioso como el dios hombre. En lugar de la advertencia de Roxy o del consejo del hombre dios, decidí confiar en mis propios instintos. No odiaba ni temía a este tipo a primera vista. Su apariencia
era un poco intimidante. En ese caso, no estaría de más hablar. Me decidiría en función de cómo ha ido. Hola, le llamé. Después de una pausa, respondió con un breve hola. Hasta ahora todo bien. ¿Qué es lo siguiente? ¿Eres un siervo de Dios o algo así? El hombre ladeó la cabeza, perplejo. No estoy seguro de lo que quieres decir con eso, pero los encontré aquí después de que cayeron del cielo. Sé que los niños humanos son delicados, así que hice este fuego para mantenerte caliente. No hay mención de mi amigo sin rostro, ¿eh? ¿No estaba este tipo en el plan divino? Basado en lo que el Dios hombre dijo sobre sus motivos, tal vez verme era solo la mitad de la diversión. Ver cómo otras personas reaccionaron ante mí fue probablemente igual de interesante. En ese caso, este hombre podría ser de confianza. Fue muy amable de tu parte. Gracias por ayudarnos. ¿Estás ciego, muchacho? Esa fue una pregunta peculiar. ¿Qué? No, mi visión es perfecta. En realidad, tus padres no te enseñaron sobre el súper entonces. Mis padres no lo hicieron, pero mi maestra me advirtió que me alejara de ellos a toda costa. El hombre se detuvo de nuevo y luego habló más despacio y con más cuidado que antes. Estás haciendo caso omiso de las palabras de tu maestra, lo sabes. La pregunta tácita, por supuesto, era: soy un súper. ¿Realmente estás de acuerdo con eso? El hombre parecía sorprendentemente inseguro. No me tienes miedo. No tengo miedo. No, pero sospecho un poco de ti. No había necesidad de decirlo en voz alta, por supuesto. Creo que sería descortés temer a un hombre que acaba de ayudarme. Dices cosas muy extrañas. Niño, había una mirada de genuino desconcierto en su cara ahora. No pensé que había dicho algo particularmente extraño, pero tal vez el súper dio por sentado que todos correrían gritando al verlos. Había aprendido un poco sobre la guerra de la plaza, el conflicto de 400 años entre la humanidad y la humanidad demoníaca que terminó hace solo un siglo. Sabía que el súper había sido rechazado desde que terminó. El mundo estaba deshaciéndose lentamente de sus prejuicios contra otros tipos de demonios, pero el súper era definitivamente un caso especial. Todas las demás razas parecían odiarlos tan apasionadamente como el pueblo japonés odiaba a los soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron retratados como algo cercano a la encarnación de la maldad pura. Sin mi conocimiento del racismo de mi antigua vida, probablemente habría gritado de terror al ver a uno. El hombre no dijo nada. Arrojó una ramita al fuego y estalló en voz alta. Eris gimió ante el sonido y empezó a moverse. Parecía estar en el borde de la conciencia. Espera, eso no es bueno. Definitivamente va a ser una escena. Al menos debería presentarme antes de que las cosas se pongan caóticas. Soy Rudeus Greyback. ¿Cuál es su nombre, señor? Richard Superdia. Superdia era presumiblemente el apellido común usado por todos los supers. Así es como las cosas funcionaban típicamente con los pueblos demoníacos. En su mayor parte, solo los seres humanos tomaron apellidos, aunque hubo algunas excepciones excéntricas entre las otras razas. Asimismo, el apellido de Roxy era Migurdia, según el diccionario de los Demonkin que me envió durante mi periodo como tutora de Eris. Bueno, Riker, creo que esta jovencita va a despertar pronto. Puede ser muy ruidosa a veces, me temo. Déjame disculparme por adelantado. No hay necesidad de eso. Estoy acostumbrado. Dado su agresivo enfoque de la vida, había un riesgo real de que Eris golpeara a Riker en el momento en que ella lo viera. Necesitábamos tener una conversación rápida mientras teníamos la oportunidad. Con suerte, eso evitaría que las cosas se volvieran demasiado hostiles más tarde. Perdóneme. Voy a acercarme un poco más. Con un vistazo a Eris para asegurarme de que no se estaba despertando todavía, me escabullí alrededor del fuego y me senté al lado de Riker. De cerca, podía ver su ropa con la luz tenue y parpadeante. Su chaleco y pantalones bordados parecían algún tipo de vestimenta tribal, el tipo de cosa que una persona indígena podría haber usado. Riker parecía más incómodo que cualquier otra cosa, pero honestamente, eso fue mucho menos desagradable que el tipo de amabilidad agresiva del dios hombre. Le dije: no quiero cambiar de tema, pero ¿dónde estamos en este momento? La región de Biegoya, en el noreste del continente demoníaco. No estamos lejos del viejo castillo Kisirizu. Oh, ya veo. Una vez vi el castillo de Kisirizu en un mapa. Estaba muy lejos de Asura. ¿Por qué aterrizamos hasta aquí? Me pregunto. Si ustedes dos no lo saben, ciertamente yo no lo sabría. Sí, supongo que no. Supongo que pueden pasar cosas extrañas cuando estás en un mundo con dragones y magia, pero no parecía una coincidencia que nos encontráramos con un personaje importante como el teniente de Perugius, justo antes de que esto ocurriera. Para el caso, podría ser que el hombre Dios también hubiera tenido algo que ver en las cosas. Si nos hubiéramos visto envueltos en esto por pura coincidencia, era un milagro que estuviéramos vivos. Bueno, en cualquier caso, estoy muy agradecido de que nos hayas ayudado. No hay necesidad de gratitud. Solo dime de dónde vienes. Somos del reino de Asura en el continente central. La ciudad de Roa en la región de Fitoa específicamente. Asura. Esa es ciertamente una tierra lejana. Ciertamente lo es, pero no te preocupes. Te enviaré de regreso sano y salvo. El noreste del continente demoníaco estaba en el lado opuesto del mapa de Asura. En la distancia, era comparable a un viaje de París a Las Vegas. Y en este
este mundo, por supuesto, no podías simplemente subirte a un avión. Incluso los viajes por mar solo eran posibles en rutas específicas, por lo que cualquier viaje intercontinental requería largos desvíos por tierra. ¿Tienes idea de lo que puede haber pasado, muchacho? Bueno, el cielo empezó a brillar de repente. Entonces apareció alguien que se hacía llamar Al-Manfi el Radiante y nos dijo que había venido a detener algún tipo de anormalidad. Todavía estábamos hablando con él cuando esta ola de luz blanca y brillante nos golpeó. Lo siguiente que supe es que me estaba despertando aquí. Al-Manfi. Entonces, Perugius se involucró. La situación debe haber sido realmente grave entonces. Tienes suerte de haberte teletransportado. Bastante cierto. Si hubiera sido una explosión, ambos estaríamos muertos. Noté que Rickert no parecía muy sorprendido por todo el asunto de Perugius. Tal vez no. Era tan inusual que nuestro héroe legendario apareciera de vez en cuando. Por cierto, Rickert, ¿has oído hablar de un dios hombre? Dios hombre, no me suena familiar. Es el nombre de alguien. No importa. No es realmente importante. No se sentía como si me estuviera mintiendo y no podía imaginarme por qué sentiría la necesidad de hacerlo. En cualquier caso, el reino de Asura está bien, no te pediré que nos lleves hasta allí. Si pudiera acompañarnos hasta el pueblo más cercano, creo que no, un guerrero super nunca se retracta de su palabra. Las palabras de Rickert eran firmes, su voz llena de orgullo obstinado. Fue suficiente para hacerme querer confiar en él, incluso dejando de lado el consejo del dios hombre. Ahora mismo, sin embargo, necesitaba mantenerme escéptico. Pero estamos hablando de un viaje al otro lado del mundo. No te preocupes por eso, niño. Con eso, el hombre se acercó y tímidamente me dio una palmadita en la cabeza. Vi un alivio en su cara cuando no me alejé de su mano. ¿A este tipo le gustaban los niños? Tal vez. Aún así, no estábamos hablando de un paseo de 10 minutos de regreso a casa. No podría aceptar sus promesas en este momento. Piénsalo de esta manera, dijo el hombre. ¿Conoces el idioma aquí? ¿Tienes algo de dinero? ¿Conoces los caminos? Oh, ni siquiera se me había ocurrido hasta ahora, pero yo había estado hablando en la lengua humana todo este tiempo. Y este hombre demonio estaba respondiendo con fluidez. Interesante. En realidad, puedo hablar como dios demonio. Y soy un mago competente, así que puedo ganar dinero para mí mismo. Si nos llevas a un pueblo, averiguaré a dónde tenemos que ir. Quería dirigir esta conversación hacia un rechazo cortés, si es posible. Rickert mismo podría ser digno de confianza, pero no me gustaba la idea de que las cosas salieran exactamente como el hombre dios quería. Si mis palabras cautelosas lo lastimaron, el hombre no lo dejó ver. Ya veo. Al menos permíteme protegerte entonces. Abandonar a niños tan pequeños mancharía el honor de los super. Bueno, no quisiera deshonrar a un pueblo tan orgulloso. No te preocupes. Ya nos hemos ocupado de eso nosotros mismos. Me reí un poco, y los labios de Rickert se curvaron ligeramente hacia arriba. A diferencia de la sonrisa hueca y perturbadora del hombre dios, había un poco de calor genuino detrás de su sonrisa. En cualquier caso, te llevaré al pueblo donde me quedaré mañana por la mañana. Está bien. No confiaba en ese supuesto dios más allá de lo que podía hacer, pero este hombre era diferente. No estaría de más darle una oportunidad. Hasta que llegamos a esa aldea por lo menos. Un poco más tarde, los ojos de Eris se abrieron. Sentada en posición vertical, miró a su alrededor, su expresión cada vez más ansiosa. Después de un momento, sus ojos se encontraron con los míos y vi un alivio en su rostro. Un instante después, se fijó en el hombre que estaba sentado a mi lado. Gritando como una banshee, Eris cayó hacia atrás y luego trató de levantarse y correr, pero sus piernas se rindieron debajo de ella y se derrumbó al suelo. ¡No! La chica estaba en un estado de pánico total y ciego, pero ella no estaba golpeando violentamente, ni siquiera tratando de arrastrarse. Se quedó donde se había caído, temblando de miedo, llorando con todas sus fuerzas. No, por favor, no. Gislan, ayúdame. Gislan, ¿por qué no vienes? No quiero morir. Lo siento, Rudeus. Lamento haberte alejado, soy una cobarde. Ahora nunca podré mantener mi promesa. Después de un buen rato, la niña finalmente se acurrucó en una pelota y comenzó a llorar incoherentemente. Solo con verla me dio escalofríos. No puedo creer lo aterrorizada que está. No importa qué más se pueda decir de ella, Eris era una chica de voluntad fuerte y segura de sí misma. En lo que a ella respecta, el mundo era suyo para que lo tomara. Siempre intentaba derribar todos los obstáculos en su camino, como regla general. La niña lanzaba puñetazos primero y hablaba después. ¿Había tenido una idea equivocada aquí quizás? Encontrarse con un super era literalmente una cuestión de vida o muerte. Un poco perturbado, miré a Richard. Esa es una reacción muy típica, dijo. No puedes estar hablando en serio. Así que soy yo el que se comporta de forma extraña aquí. Sí, estás actuando de forma extraña. Sin embargo, no puedo decir que me importe. La cara del hombre era una imagen de soledad. Sentí una puñalada de simpatía
parecía genuina. Me puse de pie y caminé hacia mi alumna encogida. Eris se estremeció de miedo mientras mis pasos se acercaban. Me acuclillé junto a ella y comencé a frotar suavemente su espalda. Me trajo recuerdos de una vida diferente, de una época en la que mi abuela me había consolado de la misma manera. Vamos, está bien, no hay nada que temer. Hick, por supuesto que sí, ese hombre es un súper. Todavía no entendía del todo por qué estaba tan aterrorizada, de verdad. Quiero decir, esta era Eris, la chica que atacó sin miedo a Gislan, una verdadera rey espada. Pensé que no le temía a nada. ¿Qué es lo que lo asusta de él? Es un súper estúpido. Ellos se comen a los niños mientras aún están vivos. Hick, no creo que eso sea cierto. Me giré hacia Ruiker para que me lo confirmara y asintió alegremente. No comemos niños. No, sí, realmente no lo creí. ¿Has oído eso, Eris? Pero son demonios. Demonios. Sí, eso es cierto, pero afortunadamente habla muy bien el idioma humano. Mira, ese no es el punto. Bye. Levantando la cabeza del suelo, Eris me miró con fuego en los ojos. Mucho mejor, esa es la Eris que conocemos y amamos. ¿Estás segura de que quieres levantar la cabeza así? Tal vez no te comas y te quedas acurrucada en el suelo. Deja de burlarte de mí. Claramente enfurecida por mis bromas, Eris me lanzó otra mirada y luego le dio latigazos en la cabeza para hacer lo mismo con Richard. En ese momento, empezó a temblar de nuevo. ¿Eran lágrimas en sus ojos? Menos mal que no estaba de pie con las piernas abiertas, como siempre. Sus rodillas temblarían como locas. Encantado de conocerlo. Ese señor. Soy Eris Boreas. Greyrat. A pesar de todo, la niña logró tartamudear un saludo cortés. Fue un poco cómico, especialmente cuando ella le miró con odio. Ahora que lo pienso, tomar la iniciativa de presentarte nunca fue una mala idea cuando hablabas con un extraño. Alguien me lo había enseñado hace mucho tiempo. Eris Boreas Greyrat, ¿verdad? Parece que últimamente los humanos se han puesto nombres peculiares. No, es Eris Boreas Greyrat. Solo tartamudeé un poco, eso es todo. Mira, ¿qué tal si te presentas? Un instante después de que ella terminó de gritarle, la cara de Eris se puso un poco pálida. Parecía que había olvidado con quién hablaba por un segundo. Por supuesto, mis disculpas. Soy Richard Superbia. Cuando Richard respondió con calma, una expresión de alivio apareció en la cara de Eris, y luego rápidamente dio paso a una sonrisa confiada y arrogante. Parecía que había decidido retroactivamente que no le tenía miedo ni un poquito. ¿Ves? No es tan malo. Puedes hacer amistad con cualquiera, siempre y cuando puedas comunicarte con ellos. Sí, tienes razón, Rudeus. Honestamente, mamá es una mentirosa tonta. Entonces, ¿se había enterado de lo del súper por Hilda? Tenía un poco de curiosidad por las historias que le habían contado. Deben haber sido bastante horribles. La reacción de Eris fue relativamente entendible. Probablemente me habría asustado más de un poco si me hubiera encontrado con un tico o una maaje en la vida real. Después de todo, ¿qué te dijo la señorita Hilda sobre el súper? Ella siempre decía que vendrían a comerme a menos que me acostara a la hora. Así que eran el clásico coco a la hora de acostarse en este mundo, como el hombre encerrado en Japón. Bueno, este súper no parece interesado en comernos. Podríamos presumir de hacer amistad con él una vez que lleguemos a casa, ¿no? ¿Crees que el abuelo y Gislan estarían impresionados? Por supuesto. Miré a Richard. Había una expresión de leve sorpresa en su cara. Hasta ahora todo bien. Sabes, creo que Richard es un poco solitario. Probablemente aceptaría ser tu amigo de inmediato si se lo pidieras. Pero sentí que había puesto el asunto en términos bastante infantiles, pero Eris parecía un poco indecisa. Ahora que lo pienso, ella misma no tenía ningún amigo, ¿verdad? Probablemente estaba un poco fuera de esa categoría para ella. No me extraña que se sintiera tímida entonces. La chica solo necesitaba un pequeño empujón. ¿No es cierto, Richard? Por supuesto. Te lo agradecería mucho, Eris. Al hombre le llevó un momento, pero finalmente siguió su ejemplo. Bueno, si insistes, supongo que seré tu amiga. La visión de Richard inclinando la cabeza ante ella fue suficiente para romper la última de las defensas de Eris. Todo era tan simple con ella. Me hizo sentir un poco ridículo por pensar tanto las cosas. Por otra parte, supongo que alguien necesitaba compensar su impulsividad. De acuerdo. Entonces, creo que voy a descansar un poco más, si no te importa. ¿Qué demonios, Rudeus? ¿Ya te vas a dormir? Sí, estoy cansado. Eris, muy cansado. ¿En serio? Bueno, es una pena. Buenas noches. Entonces, me acurrucé en el suelo y Eris suavemente cubrió la capa que había estado debajo de mí. Presumiblemente pertenecía a Richard. Por alguna razón, estaba completamente agotado. Justo cuando me estaba quedando dormido, capté algunos fragmentos de conversación desde la dirección del fuego. Ya no me tienes miedo, chica. Estoy bien. Tengo a Rudeus conmigo. Cierto. Voy a llevar a Eris a casa a salvo al menos. No importa lo que pase. Con ese pensamiento final, me dejé hundir en la inconsciencia. Capítulo 3. Los secretos de un maestro. Una vez más, estaba soñando. Esta vez, estaba viendo a un grupo de ángeles descender del cielo. Parecía bastante agradable, comparado con mis pesadillas recientes. Entonces noté que partes de los ángeles estaban ocultas por mosaicos
mosaicos pixelados. A medida que se acercaban, se reían de mí al unísono y sonrisas espeluznantes se extendían por sus rostros. En cuanto me di cuenta de que esto no iba a ser un sueño feliz, me desperté. Otra pesadilla. He estado teniendo muchas de esas últimamente. Me senté lentamente y estudié el árido y rocoso campo de tierra frente a mí. Este era el continente demoníaco, una mitad del supercontinente que se desgarró en una guerra entre la humanidad y los demonios, y el hogar de las diversas razas demoníacas que una vez se unieron por el dios demonio, Laplace. Su área era aproximadamente la mitad de la del continente central, pero era un lugar mucho más duro. Había muy poca vegetación, para empezar. El terreno estaba marcado por grietas y fisuras. Los cambios en la elevación eran abruptos, con grandes pendientes rocosas que sobresalían como escalones en una escalera gigante. Los viajeros a menudo encontraban su camino bloqueado por montones de rocas más altas que un hombre. El lugar era básicamente un laberinto. Además, sus densas concentraciones naturales de energía mágica significaban que estaba plagada de numerosos y poderosos monstruos. Por lo que había leído, caminar de un extremo al otro tomaría 3 veces más tiempo que un viaje a través del continente central más grande. Teníamos un camino muy duro por delante y no estaba seguro de cómo darle la noticia a Eris. Pero cuando miré a mi alrededor, la encontré mirando el paisaje sombrío con la emoción brillando en sus ojos. Eris, parece que estamos en el continente demoníaco, así que, el continente demoníaco, ¿qué aventura va a ser esta? ¿Había alegría en su voz? Bueno, está bien entonces. No hay razón para hacer un aguafiestas y explicar lo peligroso que va a hacer esto. Movámonos, dijo Richard. Sígueme. Juntos, los 3 salimos de la llanura estéril. Al parecer, Eris se había hecho amigo de Richard mientras yo dormía. Ella charlaba con él mientras caminábamos, describiendo su vida en casa, sus lecciones de magia y su práctica de lucha de espadas con gran entusiasmo. Richard no contribuyó mucho a la conversación, pero ofreció amables expresiones de interés cuando era necesario. Era difícil creer que Eris había estado aterrorizada de ese hombre la noche anterior. En ese momento, ella no parecía sentirse intimidada por él en lo más mínimo. De hecho, ella hizo algunos comentarios que rozaban la grosería. Me puso más que un poco ansioso, pero Richard nunca pareció ofenderse. ¿Quién dijo que los super tenían un temperamento terrible? Estaban claramente llenos de eso. Por supuesto, Eris no era tan propensa a insultar a la gente como solía hacerlo. Edna y yo le habíamos quitado ese hábito, así que probablemente no iba a decir nada demasiado horrible, o eso quería creer. Aún así, era difícil saber que podía enfurecer a un extraño de una cultura desconocida. Realmente esperaba que ella tuviera cuidado aquí. Además, Eris tendía a enfurecerse fácilmente, así que ojalá Richard hiciera lo mismo. Mientras ese pensamiento pasaba por mi mente, oí la voz de Eris agudizarse con irritación. Rudeus no es tu hermano mayor entonces. Por supuesto que no, pero compartes el nombre Greyrat. Es un apellido, ¿correcto? Eso no lo convierte en mi hermano. Nació de una madre diferente, engendrado por un padre diferente. No, tampoco es eso. No sé cómo los humanos ven estas cosas, pero deberías estar agradecido de tenerlo. Mira, tienes una idea equivocada. A pesar de todo, agradece que lo tienes. Richard había hablado con firmeza y Eris vaciló un momento antes de ceder. Por supuesto que estoy agradecida. No es que seamos hermanos de verdad, por supuesto. Además, es mayor que yo. El continente demoníaco hizo honor a su reputación de ser un lugar rocoso y escarpado. El suelo también era duro, seco y polvoriento, más arena que tierra. No se puede culpar a los demonios por iniciar una guerra para salir de este asqueroso lugar. Apenas había plantas. De vez en cuando veía algo extraño y rocoso que parecía una especie de cactus, pero eso era todo. Espera aquí un momento. No te muevas de aquí, ¿entiendes? Una vez cada 10 minutos más o menos, Richard nos ordenaba que nos quedáramos sentados y no saliéramos corriendo. Esta vez, saltó fácilmente sobre una serie de enormes rocas, desapareciendo rápidamente de la vista. Las habilidades físicas del hombre eran increíbles. Siempre había pensado que Ghislaine era casi sobrehumana, pero si tradujera su agilidad en bruto a números, Richard podría salir ganando. Menos de 5 minutos después de su última partida abrupta, volvió a saltar hacia nosotros. Siento haberte hecho esperar. Sigamos adelante. Richard no se explicó, pero había un leve olor a sangre en la parte superior de su tridente. Presumiblemente, cortaría algún tipo de monstruo que podría haber bloqueado nuestro camino. Por lo que recordaba del diccionario de Roxy, esa cosa parecida a una joya en su cabeza actuaba como una especie de radar. Probablemente lo estaba usando para identificar amenazas potenciales antes de que se acercaran demasiado, y luego las cortó antes de que supieran que las golpeó. De acuerdo, mira, ¿por qué sigues huyendo así de todas formas?, preguntó Eris, tan franca como siempre. Estoy ocupándome de los monstruos en el camino que tenemos por delante, respondió Richard concisamente. Separando el cabello hacia los lados, le mostró a Eris el brillante cristal rojo en el centro de su frente. Se sorprendió por un momento, pero la joya era en realidad una cosa bastante bonita, y pronto la miró con abierta curiosidad. Oh, claro, eso debe ser útil. Supongo que sí, pero a veces desearía no tener una. Bueno,
Bueno, lo tomaré si no lo quieres. Vamos, déjame arrancarlo. Me temo que no es tan fácil. Richard sonrió un poco. Eris realmente había recorrido un largo camino. Incluso estaba haciendo bromas estos días. Era una broma, ¿verdad? Eso me recuerda, Richard. He oído que los monstruos del continente demoníaco son muy fuertes. No son tan temibles en esta área, pero estamos a cierta distancia de la carretera principal, así que son bastante numerosos. Eso me pareció un poco exagerado en realidad. Richard había estado luchando contra monstruos cada 15 minutos más o menos durante un tiempo. De regreso en Azura, se podía viajar durante horas en carruaje sin ver ni uno solo. Es cierto que los caballeros y aventureros del reino hacían esfuerzos regulares para exterminar a cualquier monstruo dentro de sus fronteras, pero aún así, la tasa de encuentros en el continente demoníaco era absurdamente alta. Has estado luchando solo todo este tiempo, Richard. ¿Cómo lo llevas? No es un problema. Derribé a estas criaturas de un solo golpe. Bueno, está bien, pero avísame si te estás cansando. ¿Quieres? Al menos podría cuidarte las espaldas. Y sé cómo usar la magia curativa. No te preocupes, niño. Richard extendió la mano y tímidamente me dio una palmadita en la cabeza otra vez. Le encantaba hacer eso, ¿verdad? Quédate con tu hermanita y manténla a salvo, ¿de acuerdo? Escucha, no soy su hermanita, ¿de acuerdo? Soy mayor que él. ¿En serio? Mis disculpas. Richard también intentó golpear a Eris en la cabeza, pero ella le quitó la mano de un golpe con enfado. Mejor suerte la próxima vez, grandullón. Ya llegamos. La caminata había durado unas 3 horas en total. Habíamos seguido un camino largo y sinuoso con un buen trecho de subida, así que nos llevó bastante tiempo. Pero mientras el viento soplaba, estábamos a solo 1 kilómetro de donde habíamos empezado. Estaba sorprendentemente agotado. Me había sentido mareado desde la noche anterior. ¿Fue una especie de efecto secundario de ese hechizo de teletransportación? Tal vez solo necesitaba trabajar en mi resistencia. No era como si hubiera estado holgazaneando en mi entrenamiento con Gislan. Sin embargo, «Oh, es una ciudad», exclamó Eris, estudiando con gran interés el pequeño asentamiento que tenemos ante nosotros. La chica no parecía ni siquiera un poco cansada. Estaba un poco celoso de su resistencia. A mis ojos, el lugar al que habíamos llegado parecía más un pueblo que una ciudad. Había como mucho 10 o 15 casas, y la valla que los rodeaba era rudimentaria. También noté un pequeño campo dentro. Era difícil saber lo que estaban cultivando, pero por lo que se veía, no iba a ser una cosecha excelente. ¿Era posible cultivar en tierras como esta, sin un río cerca? Alto, justo afuera de la puerta principal, nos detuvo un niño que parecía que pertenecía a la secundaria. Su cabello azul me recordaba a Roxy. ¿Quiénes son esos dos, Richard? El niño estaba hablando en la lengua de Dios demonio, pero yo podía entenderlo lo suficientemente bien. Mis habilidades de comprensión auditiva estaban aparentemente a la altura. ¿Recuerdas la estrella fugaz de anoche? Fueron ellos. No puedo dejar entrar en nuestro pueblo a extraños tan sospechosos. ¿Qué tienen de sospechoso? Explícate. La cara de Richard estaba repentinamente seria, su voz amenazadora. Si me hubiera hablado así anoche, probablemente habría huido a las colinas sin pensarlo 2 veces. ¿Qué hay que explicar? Solo míralos. Son las víctimas de un desastre mágico que ocurrió en Azura. Resulta que estaban teletransportados aquí, eso es todo. Pero, mira, incluso si eso es verdad, ¿qué es lo que te pasa? ¿Realmente dejarías a estos niños a su suerte? En ese momento, noté que Richard estaba apretando sus manos en puños. Actuando por instinto, me acerqué para agarrar su brazo. Solo está haciendo su trabajo, Richard. Por favor, cálmate. ¿Qué? Discutir con un lacayo no nos va a llevar a ninguna parte. ¿Por qué no le pedimos que vaya a buscar a alguien con autoridad real? El chico frunció el ceño ante la palabra lacayo, pero Richard asintió de acuerdo. Tienes razón. Rowan, ¿podrías llamar al anciano? Sí, estaba pensando que podría hacerlo. Rowan cerró los ojos con fuerza. Luego procedió a permanecer allí en silencio durante los siguientes 10 segundos. ¿Qué es esto? ¿Vas a moverte o no? Por favor, no me digas que este chico se quedó dormido en el trabajo. Quizás está esperando un lindo beso húmedo. Richard está. Los Migur pueden conversar con otros de su raza, incluso a distancia. Ahora que lo mencionas, creo que mi maestra me habló un poco de eso. Para ser específicos, ella había escrito en su diccionario de los Demonkin que los Migur eran capaces de comunicarse telepáticamente con sus amigos cercanos y miembros de la familia. También señaló que ella misma carecía de esa capacidad y que había abandonado su aldea debido a ello. Pobre chica. Ahora que lo pienso, si se tratara de un pueblo de Migur, tal vez sería útil mencionar el nombre de Roxy. Por otra parte, no sabía si estaba conectada a este lugar específico. También existía la posibilidad de que pudiera salirle el tiro por la culata. El anciano está en camino, dijo Rowan, abriendo por fin los ojos. ¿Podríamos ir a encontrarnos con él a mitad de camino? Sí. No vas a dar un paso dentro de este pueblo. Muy bien entonces. Con las negociaciones en un callejón sin salida, nos quedamos ahí un rato. Mientras el silencio incómodo se extendía, Eris me tiró de la manga y me susurró. Hey, ¿qué pasa? Oh, cierto. No entiende la lengua de Dios demonio. El guardia aquí cree que somos sospechosos, así que estamos esperando a que el anciano
anciano del pueblo venga a vernos en persona. ¿Qué demonios? ¿Qué hay de sospechoso en nosotros? Arrugando la frente, Eris miró su ropa. Se había puesto su traje habitual de espadachín para nuestro viaje fuera de la ciudad. Era un poco ligero, pero no me pareció extraño comparado con lo que llevaba puesto Richard. No era como si llevara un vestido con volantes. Debería preocuparme. ¿Sobre qué? No lo sé. Solo, en general, estaremos bien, Eris. Bueno, está bien entonces. A pesar de lo audaz que era Eris, la perspectiva de una discusión a la entrada de la aldea claramente la ponía un poco ansiosa. Mi intento de tranquilizarme pareció funcionar al menos. El anciano parece haber llegado, murmuró Richard tras un momento. Me asomé al pueblo y vi a un hombre calvo con un bastón que parecía extrañamente joven. Caminaba hacia nosotros con dos chicas que parecían adolescentes. Ninguno de ellos era particularmente alto. Tal vez los Migurt se mantuvieron a esa altura, incluso cuando ya eran adultos. No había habido ninguna mención de eso en el diccionario de la maestra Roxy, pero la chica que dibujó para ilustrar la entrada parecía una estudiante de secundaria. Supuse que era un autorretrato en ese momento, que era algo encantador, pero tal vez solo representaba a un Migurt adulto típico. Mientras reflexionaba sobre el asunto, el anciano de la aldea comenzó a consultar con Rowan un poco más lejos de nuestro grupo. Estos son los niños en cuestión. Sí, uno de ellos puede hablar la lengua de Dios demonio. Es muy extraño. Cualquiera podría aprender la lengua si la estudiara, seguramente. ¿Por qué un niño tan pequeño estudiaría nuestro lenguaje de todas las cosas? Tuve que reconocerlo ante Rowan. Tenía algo de razón en eso. Afortunadamente, el anciano del pueblo le dio una palmadita en el hombro. No nos precipitemos, Rowan. Trata de calmarte. ¿De acuerdo? Hablaré con ellos. Dicho esto, el hombrecito comenzó a caminar lentamente hacia nosotros. A falta de una idea mejor, me incliné ante él, un simple saludo japonés, en lugar de uno de los favoritos de la nobleza asurana. Encantado de conocerlo, señor. Mi nombre es Rudeus Greyrat. Bueno, eres muy educado. Soy Rokus, el anciano de esta aldea. Miré a Eris, tratando de incitarla a seguir mi ejemplo. Aparentemente confundida por el contraste entre la aparente juventud del hombre y su digna porte, cruzó y desvió sus brazos. Parecía que estaba tratando de decidir si asumir su postura desafiante de firma. Deberías presentarte, Eris, pero no sé el idioma. Solo hazlo de la forma en que aprendiste. Le diré lo que estás diciendo. Es un placer conocerlo, señor. Mi nombre es Eris Boreas Greyrat. Después de un momento de vacilación, Eris hizo una reverencia a un libro de texto, tal como lo había practicado en sus lecciones de etiqueta. La cara del anciano de la aldea se convirtió en una sonrisa. La señorita también se presentó. Hijo, sí, así es como se hace en nuestra patria, pero no se parecía mucho a la tuya. Bueno, las costumbres son diferentes para hombres y mujeres. Rokus asintió pensativamente ante esto, y luego se inclinó ante Eris de la misma manera que yo me incliné ante él. Mi nombre es Rokus. Soy el anciano de esta aldea. Un poco asustada, Eris me miró con incertidumbre. ¿Qué acaba de decir, Rudeus? Es el anciano de esta aldea y se llama Rokus. Oh, ¿realmente? Así que supongo que te entendió. Eso es bueno. Eris sonrió con obvio alivio. Eso probablemente cubrió las formalidades iniciales. Era hora de ponerse manos a la obra. ¿Nos permites entrar a tu pueblo, Rokus? HRM. En lugar de responder a mi pregunta de inmediato, el hombrecito comenzó a estudiarme intensamente de la cabeza a los pies. ¡Qué mirada tan apasionada! Basta, me estás haciendo querer hacer un desnudo. Después de un largo momento, sus ojos se detuvieron, fijos en la parte superior de mi pecho. ¿Dónde conseguiste ese colgante que llevas, jovencito? Fue un regalo de mi maestra. ¿Y quién era tu maestra? Si puedo preguntar. Su nombre era Roxy. La respuesta honesta se sintió como el camino a seguir aquí. Al final del día, estaba orgulloso de haber estudiado con ella. ¿Qué fue eso?, gritó Rowan. Antes de que pudiera responder, pasó corriendo junto a Rokus para agarrarme por los hombros. Acabas de decir Roxy, chico. Sí, ese es el nombre de mi maestra. Por el rabillo del ojo, vi a Richard metiendo las manos en puños. Girando la cabeza para ver su mirada, agité un poco la cabeza. No había ira en la cara de Rowan, solo emoción y ansiedad. No iba a hacerme daño. ¿Dónde está Roxy ahora? Bueno, no la he visto en mucho tiempo, pero, por favor, dime todo lo que sepas. Roxy es mi hija. Lo siento, ¿otra vez? No estoy seguro de haberte escuchado bien. ¿Podría repetirlo? Roxy es mi hija. Dime, ¿aún está viva? Perdón, señor, no. Creo que te escuché bien la primera vez. Solo siento un poco de curiosidad sobre tu edad. El hombre no parecía lo suficientemente mayor para estar en la secundaria. Si me hubieras dicho que era el hermano pequeño de Roxy, te habría creído. Pero aparentemente, Jim, sí, interesante. Por favor, dímelo. Han pasado más de 20 años desde que se fue de este pueblo y no hemos sabido nada de ella desde entonces. Así que Roxy básicamente había huido de casa. No es que ella me haya mencionado nada de eso, por supuesto. Honestamente, maestra, ¿debe ser tan reservada? Espera, ¿hace más de 20 años? ¿Cuántos años tendría? Y bien, ¿por qué no estás diciendo nada? Whoops, lo siento por eso, amigo. Ahora mismo ella está. A mitad
mitad de mi sentencia, me di cuenta de que el hombre todavía tenía un agarre de muerte sobre mis hombros. Parecía que estaba tratando de sacarme la información. No, eso no estaba bien. No quería que nadie pensara que me había roto bajo presión, al menos no tan fácilmente. Si hubiera destrozado mi computadora, me hubiera golpeado y luego me hubiera insultado. Esa sería otra historia. Necesitaba defenderme un poco aquí. De lo contrario, Eri se pondría nerviosa. En realidad, quiero que me respondas una pregunta primero. ¿Cuántos años tiene Roxy ahora mismo? ¿Qué? ¿Por qué importa su edad? Podrías. Es muy importante. Oh, y ya que estás, también me gustaría saber cuánto tiempo viven los Migur. Sí, esto era definitivamente algo que necesitaba aclarar. Oh, bien. Roxy tendría 44 años este año, supongo, y vivimos alrededor de 200 años en su mayor parte. A menos que alguna enfermedad nos mate primero. Tenemos la misma edad. Eso me hace un poco feliz en realidad. No me digas. ¿Qué? Por cierto, ¿te importaría soltarme? Rowan finalmente soltó su agarre sobre mis hombros. De acuerdo, ahora podemos hablar. Hace 6 meses, Roxy estaba en el reino de Sidón. No estuve allí en persona, pero estuvimos intercambiando cartas por un tiempo. ¿Cartas? ¿Puede escribir en la lengua humana? Sí. Ella conocía nuestro idioma perfectamente cuando la conocí. Eso fue hace 7 años. ¿Realmente? En cualquier caso, ¿estás diciendo que está bien? Bueno, siempre hay una posibilidad de que haya contraído una enfermedad repentina recientemente, pero hasta donde yo sé, está en perfecto estado de salud. Rowan se hundió de rodillas de forma inestable. Había un alivio sin disfraz en su cara y lágrimas brillaban en sus ojos. Ya veo, así que ella está bien. Ella está bien, jaja, gracias a Dios. Me alegro por ti, papá. Me encontré pensando en Paul, preguntándome si podría reaccionar de manera similar cuando supiera que yo estaba a salvo. Tendría que enviar una carta a Buenavilla tan pronto como pudiera. Al alejarme del padre llorón de Roxy, me dirigí de nuevo a Rocus. Ahora que lo hemos aclarado, estaría dispuesto a dejarnos entrar. Por supuesto, no rechazaríamos a alguien que nos trajera noticias tan gratas. Menos mal que tenía este colgante. Nunca pensé que sería tan útil. Probablemente podría haberme ahorrado algo de tiempo mostrándoselo de inmediato. Pero entonces otra vez, dependiendo de cómo se desarrollaba la conversación, pueden haber tenido la impresión de que yo maté a Roxy y se la robé. Aparentemente, los demonios tenían una larga vida, y probablemente no era raro que se vieran mucho más jóvenes o mayores de lo que realmente eran. En otras palabras, mi apariencia no necesariamente me protegería de la sospecha aquí. Tendría que hacer todo lo posible para actuar apropiadamente infantil. Por ahora, al menos, habíamos conseguido entrar en el pueblo de Migur. Capítulo 4. Los fundamentos de la confianza. Si tuviera que describir la antigua aldea de Roxy en una palabra, sería en la miseria. Había menos de 20 hogares. Era un poco difícil describir los edificios en sí. Parecía como si acabaran de cavar en la tierra y luego cubrieran el agujero con algo que se asemejaba al caparazón de una tortuga. Era obvio de un vistazo que las técnicas arquitectónicas que se usaban aquí no eran tan avanzadas como las del reino Asura. Por otra parte, incluso si usted trajera un equipo de constructores asuranos aquí, probablemente no habrían logrado hacer algo mejor. Después de todo, no parecía que hubiera madera para trabajar. El pequeño campo que había visto desde fuera de la puerta estaba bordeado por hileras de plantas marchitas y frondosas. Con toda honestidad, parecía que todos estaban medio muertos. Algo preocupante. El diccionario de los de Monkin no había incluido mucha información detallada sobre la agricultura, desafortunadamente. Todo lo que recuerdo es una breve mención de que sus verduras tendían a ser amargas y desagradables. Aparte de los cultivos en sí, también había algunas flores dentadas alarmantes que crecían en los bordes mismos del campo. Se parecían mucho a las plantas mortales que se escondían dentro de los tubos verdes de cierta serie de videojuegos, pero parecía plausible que en realidad se tratara de algún tipo de animal, dada la forma en que se unían audiblemente sus feos y desiguales colmillos. Presumiblemente habían sido colocados allí para proteger las cosechas de los animales hambrientos. Cerca de la valla de la aldea, un grupo de niñas jóvenes se movían ocupadas alrededor de un fuego. Parecían un grupo de chicos de secundaria en un viaje de campamento, pero parecían estar concentrados en cocinar una sola comida enorme. Al parecer, hacían sus comidas en una olla grande y luego distribuían las raciones a todos los aldeanos. Casi no había hombres alrededor. Noté que algunos niños eran ostensiblemente chicos jugando, pero aparte de Rowan y el anciano, los adultos eran todas mujeres. Los otros estaban presumiblemente fuera asegurando la cena de mañana. Por lo que recuerdo, los hombres hacían la mayor parte de la casa en estos pueblos, mientras que las mujeres cuidaban de sus hogares. ¿Qué clase de presa hay para cazar por aquí, Ricker? Le pregunté. Monstruos, contestó. Esa respuesta era probablemente perfectamente cierta, pero se sentía un poco falto de detalle, como si un pescador te dijera que se ganaba la vida pescando. O bien, supongo que tendré que presionar un poco más. Esas conchas encima de sus casas también son de monstruos. Esas vienen de las grandes tortugas. Sus conchas son duras y su carne es deliciosa. Incluso puedes hacer cuerdas de arco con sus tendones. Son esos los objetivos principales de los
los cazadores. Sí, una tortuga sabrosa, ¿eh? Era un poco difícil imaginar una lo suficientemente grande como para encajar estas conchas. La que cubría la casa más grande de la aldea tenía que tener por lo menos 60 pies de largo. Mientras ese pensamiento pasaba por mi cabeza, Richard y Rockus entraron en ese mismo edificio. Una cosa nunca pareció cambiar, sin importar dónde terminara yo. El tipo a cargo siempre tenía la casa más bonita. Discúlpeme, gracias por recibirnos. Murmurando algunas palabras vagamente educadas, Eris y yo también entramos. Wow, el interior del banquillo era mucho más espacioso de lo que me hubiera imaginado desde el exterior. El suelo estaba cubierto de pieles y las paredes estaban decoradas con coloridas obras de arte. Un fuego ardió en un hogar hundido en el centro de la habitación, iluminando el interior de forma muy agradable. No había habitaciones separadas ni paredes divisorias. Por la noche, probablemente solo te envolvías en una piel y te acurrucabas junto al fuego. Noté un número de espadas y arcos colocados cuidadosamente cerca de las paredes exteriores. Se notaba que era una comunidad de cazadores. Por alguna razón, las dos chicas que habían seguido al anciano hasta la puerta no nos siguieron dentro. Bueno, entonces, escuchemos tu historia, dijo Rockus, dejándose caer junto a la chimenea. Richard se sentó directamente frente al anciano. Yo me senté con las piernas cruzadas al lado del súper. Miré hacia atrás, buscando a Eris, y la encontré de pie, torpemente cerca de la entrada, sin saber qué hacer. Nos sentamos en el suelo, incluso dentro de la casa. Nos sentamos en el suelo todo el tiempo durante las prácticas de esgrima, ¿no? HHMM. Sí, supongo que tienes razón. Eris no era de las que se ponen nerviosas con este tipo de cosas. Probablemente se desconcertó por la diferencia entre cómo funcionaban las cosas aquí y lo que había aprendido en sus lecciones de etiqueta. Al verla caer al suelo, me preocupaba un poco que la niña pudiera olvidar por completo el concepto de modales cuando volviéramos a casa. Sacudiendo ligeramente la cabeza, me giré para mirar al anciano Rockus. Comencé diciendo mi nombre, edad, profesión y lugar de residencia. Luego expliqué que Eris era mi alumna y la hija de una familia noble. También dejé claro que de repente nos enviaron a este continente por acontecimientos que escapan a nuestro control. Decidí no mencionar todo el asunto del dios hombre. No tenía forma de saber cómo veían los Migurda a esa deidad en particular, y lo último que necesitaba era marcarme como el mensajero de un dios malvado. Bueno, ahí lo tienes. HRM, murmuró Rockus, acariciando su mandíbula con la expresión pensativa de un niño de secundaria que reflexionaba sobre un difícil problema de álgebra. Ya veo. Mientras esperábamos a que tomara una decisión, noté que Eris empezaba a dormirse. Ella se había visto con suficiente energía unos minutos antes, pero quizás la caminata había tenido su efecto después de todo. No fue realmente sorprendente, este tipo de viaje era nuevo para ella, y parecía que nunca se había vuelto a dormir la noche anterior. La chica probablemente se estaba quedando sin combustible. Eris, puedo manejar la conversación, dije. ¿Por qué no tomas una siesta? ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Te envuelves en una de las pieles, creo, pero no hay almohadas. Hey, mi regazo está disponible, dije, golpeando mis muslos con una sonrisa. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que puedes apoyar tu cabeza en mis piernas. ¿En serio? Bueno, gracias. Normalmente, Eris habría montado un escándalo real por la mera sugerencia, pero parecía demasiado somnolienta para preocuparse. Sin dudarlo mucho, dejó caer su cabeza en mi regazo. Por un momento, su cara se tensó y apretó las manos en puños, pero una vez que cerró los ojos, se quedó dormida en segundos. La chica debe haber estado muy cansada. Aproveché la oportunidad para acariciar suavemente su largo cabello rojo y se retorcía un poco mientras dormía. Después de un momento, me di cuenta de que Rockus me estaba observando desde el otro lado del hogar. Había una cálida y divertida sonrisa en su rostro. No pude evitar sentirme un poco cohibido. ¿Qué es? Ustedes dos parecen llevarse bien. Oh, sí, absolutamente. Dicho esto, por ahora seguíamos en el modo manos libres. La señorita tenía algunas ideas firmes sobre el tema de la castidad y yo no iba a faltarle el respeto. En cualquier caso, ¿cómo piensas volver a casa? Había ido directamente a la misma pregunta que Richard había planteado la noche anterior. Viajaremos a pie, ganando dinero a medida que avanzamos. ¿Crees que un par de niños pueden ganar lo suficiente para mantenerse a sí mismos? En realidad, estoy planeando manejar esa parte por mi cuenta. No es que yo fuera exactamente inteligente en la calle, pero no podía esperar que una niña rica y protegida como Eris se ocupara de las realidades prácticas aquí. No estarán solos, interrumpió Richard. Iré con ellos. Definitivamente sería tranquilizador tener a este tipo de nuestro lado, pero lo del hombre Dios seguía siendo un punto de preocupación. No importaba cuánto quisiera confiar en él, probablemente era mejor para nosotros seguir nuestros caminos separados en este momento. Por lo que yo sabía, era una bomba de tiempo. Dicho esto, ¿cómo se supone que iba a rechazar esta oferta? Antes de que se me ocurriera algo, el anciano Rockus expresó su propia desaprobación. ¿Y qué propósito tendría eso, Richard? ¿Qué quieres decir? Richard contestó frunciendo el ceño. Voy a mantener a estos dos a salvo y a llevarlos de regreso a su casa. Rockus suspiró. Pero no puedes entrar en ningún
ninguna ciudad, ¿verdad? Espera, ¿qué? ¿No puede ir a la ciudad? Piensa en lo que podría pasar si te acercaras a una ciudad con estos niños. ¿Recuerdas lo que pasó hace 100 años, no? Cuando la guarnición te persiguió y formó un escuadrón para cazarte. ¿Hace 100 años? Bueno, sí, Richard tartamudeó, pero podría esperar solo fuera. ¿Y no sabes nada de lo que les pasa a estos dos dentro? Esa no es forma de mantenerlos a salvo, dijo Rockus, moviendo la cabeza con exasperación. Richard hizo una mueca y apretó los dientes. Aparentemente, los super eran tan temidos y odiados en el continente demoníaco como lo eran en Asura. ¿Habían formado un escuadrón entero solo para cazar a un solo hombre? Eso parecía algo excesivo. Uno pensaría que es un monstruo desbocado. Si algo les pasara dentro, ¿sí? ¿Qué harías? Iría a rescatarlos, aunque tuviera que matar a todos los que viven en la ciudad. Los ojos del hombre eran mortalmente serios. Ni siquiera estaba exagerando. Me di cuenta de que hablaba en serio. No hay razonamiento contigo cuando hay niños involucrados, murmuró el anciano. Ahora que lo pienso, primero te ganaste nuestra confianza rescatando a un joven de un monstruo vicioso, ¿no? Cierto. ¿Han pasado ya 5 años desde entonces? Como vuela el tiempo. Suspirando, Rockus agitó la cabeza cansadamente. Sabía que el hombre estaba actualmente de mi lado, pero de todos modos me sentía un poco irritado. Acaba de emitir la misma aura que la de un niño odiosamente precoz que expresa su enfado por la estupidez de los adultos. En cualquier caso, Richard, ¿realmente crees que puedes lograr tu objetivo por medios tan violentos? Achim, gruñó Richard, arrugando su frente. ¿Su objetivo? Esto sonaba importante, así que decidí entrometerme. ¿Tu meta? ¿Qué es eso, Richard? Es muy sencillo, dijo Rockus. Quiere convencer a todos de que los super no son los monstruos malvados que parecen ser. Con esfuerzo, me las arreglé para no decir. Bueno, eso no va a pasar. El prejuicio sistemático no era el tipo de cosas que una sola persona podía superar, sin importar cuánto lo intentara. Diablos, un solo niño ni siquiera puede detener a su clase de intimidar a alguien. Y el odio hacia los super aparentemente se había extendido por todo el mundo. Quiero decir, incluso la pequeña y audaz Eris gritó al ver a Richard. Tanto la humanidad como los demonios estaban convencidos de que su raza era malvada. ¿Cómo ibas a convencerlos a todos de lo contrario? Bueno, es cierto que los super atacaron a amigos y enemigos por igual durante la guerra, ¿verdad? Me aventuré tímidamente. Espera, eso no fue. Sé que los rumores pueden salirse de control, pero parece que hay una buena razón por la que todos temen. No, eso no es verdad. Richard gritó, repentinamente agarrándome por la parte delantera de mi camisa. Sus ojos estaban ardiendo de ira. Me sentí tembloroso. Oh mierda. Fuimos víctimas del complot de la Place. Los super no son una raza de bestias monstruosas. ¿Qué demonios? Deja de gritarme, hombre. Me estás asustando. Mierda, no puedo dejar de temblar. ¿Qué es eso de un complot? Este tipo es un teórico de la conspiración o qué. Y este tipo Laplace vivió hace como 500 años, ¿verdad? ¿Qué hizo este Laplace exactamente? Él devolvió nuestra lealtad con traición. El agarre de Richard sobre mi camisa comenzó a debilitarse. Levanté la mano y le toqué los brazos varias veces, pidiéndole en silencio que me soltara. Inmediatamente accedió. Aún así, pude ver sus manos temblando de furia. Ese hombre maldito. ¿Le importaría contarme toda la historia, Richard? Es una larga historia. Bueno, tengo mucho tiempo. La historia que Richard me contó describió un lado oculto de la historia de este mundo. El dios demonio Laplace era conocido como un héroe que unía a las razas demoníacas, ganándolas con los derechos que la humanidad les había negado durante mucho tiempo. Los super se había unido al estandarte de Laplace muy pronto en su campaña. Poseían una agilidad excepcional y la capacidad de sentir la presencia de sus enemigos. Además, su fuerza en la batalla era insuperable. Sirvieron como una de las fuerzas personales de Laplace, especializándose en emboscadas y redadas nocturnas. Gracias al tercer ojo en la frente, siempre estaban conscientes de lo que les rodeaba. Era imposible tomarlos por sorpresa o evitar sus mortíferos ataques. En otras palabras, eran un grupo de élite. En esa época, la palabra super se pronunciaba en tonos de respeto y admiración en todo el continente demoníaco. Pero luego vino la guerra de Laplace. En medio del conflicto, justo cuando los demonios comenzaban su invasión del continente central, Laplace llamó a sus guerreros que portaban cierto tipo de armas, una que más tarde se conocería como las lanzas del diablo. Ofreció estas lanzas a sus soldados como regalo. Se parecían mucho a los tridentes que la super manejaba en combate, pero eran de color negro azabache. Incluso a primera vista, había claramente algo siniestro en ellas. Naturalmente, algunos de los guerreros se opusieron a su uso, insistiendo en que la lanza de un super era su corazón y su alma, que nunca podrían dejar a un lado sus armas por una cosa maldita. Pero esto fue un regalo de Laplace, su maestro. Al final, Richard, el líder del grupo, ordenó a sus soldados que usaran sus nuevas lanzas por pura lealtad a Laplace. Acabas de decir Richard. Sí, yo era el líder de los guerreros de super en ese momento. ¿Cuántos años tienes ahora? Perdí la cuenta cuando llegué a los 500. Bye. El diccionario de Roxy mencionaba
¿Significaba algo de que los super fueran tan longevos? Bueno, lo que sea. En cualquier caso, el grupo clavó sus viejas lanzas en el suelo en alguna parte y comenzó a usar las lanzas del diablo en la batalla. Estas nuevas armas eran enormemente poderosas, amplificaban las capacidades físicas de sus portadores varias veces, anulaban los efectos de la magia de los humanos y aumentaban aún más los ya agudos sentidos de los super. Los super eran ahora casi invencibles, pero a cambio se transformaron gradualmente. Cuanta más sangre sabían sus nuevas lanzas, más corruptas crecían sus almas. Los guerreros ni siquiera se dieron cuenta de lo que les estaba pasando. Perdieron su cordura en intervalos, ninguno más rápido que otro, y así nadie se dio cuenta de cómo ellos, o los que los rodeaban, estaban cambiando. Con el tiempo, esto condujo a la tragedia. Los super perdieron la capacidad de distinguir entre sus amigos y sus enemigos, y comenzaron a atacar a todos los que se encontraban indiscriminadamente, jóvenes y viejos. No tuvieron piedad de las mujeres ni de los niños. No tuvieron piedad de nadie en absoluto. Rieger todavía recordaba esos días con una claridad vívida. Al poco tiempo, la humanidad demoníaca vino a llamar a los traidores super a su causa, y se corrió la voz entre los humanos de que eran demonios sedientos de sangre. En ese momento, Rieger y sus compañeros sonrieron alegremente ante estos insultos, tomándolos como el mayor elogio. Los super estaban rodeados de enemigos, pero sus malditas lanzas los convirtieron en una fuerza a tener en cuenta. Todos los guerreros de su grupo luchaban ahora con la fuerza de 1000 hombres. Ningún ejército podía esperar destruirlos. Rápidamente se convirtieron en la unidad de combate más temida del mundo. Sin embargo, eso no significó que no sufrieran pérdidas. Odiados ahora como enemigos de la humanidad y de los demonios, se vieron obligados a soportar batallas casi constantes, día y noche. Lenta pero constantemente, su número comenzó a disminuir. Sin embargo, ninguno de ellos cuestionó el camino que estaban siguiendo. En su locura, el pensamiento de la muerte en la batalla les trajo la felicidad. Después de algún tiempo, un rumor llegó a la banda de super de que una de sus aldeas estaba siendo atacada. De hecho, la aldea natal de Rieger era una trampa para atraerlos a su perdición, pero a estas alturas, ninguno de ellos era lo suficientemente lúcido como para sospechar algo. Los guerreros regresaron a su casa por primera vez en mucho tiempo y procedieron a atacarla. Fue muy sencillo. Encontraron gente, lo que significaba que tenían que matarlos. Rieger asesinó a sus padres, a su esposa, a sus hermanas y finalmente a su propio hijo. El hijo de Rieger era aún joven, pero había estado entrenando para convertirse en guerrero. Estaba lejos de ser una pelea pareja, pero en sus últimos momentos, el chico consiguió romper la lanza negra de su padre. En ese instante, el sueño placentero de Rieger terminó y su pesadilla comenzó. Había algo duro y crujiente en su boca. Al darse cuenta de que era el dedo de su hijo, lo escupió con horror. Su primer pensamiento fue el suicidio, pero se lo quitó de la cabeza. Había algo que simplemente tenía que hacer antes de poder morir, un enemigo que tenía que destruir, sin importar el costo. En ese momento, la aldea de los Superts estaba totalmente rodeada por un ejército de demonios enviado para exterminarlos. Solo quedaban 10 de los soldados de Rieger. Cuando recibieron por primera vez las lanzas del diablo, esta había sido una banda de casi 200 valientes y audaces luchadores. Ahora un puñado sobrevivió y todos estaban en mal estado. Algunos habían perdido un brazo, otros un ojo o la joya en la frente, pero aún maltratados, magullados y superados en número, miraban beligerantemente a la fuerza de 1000 hombres que los rodeaba. Todos iban a morir, e iban a morir en vano. Rieger arrebató las lanzas del diablo de las manos de sus compañeros y las separó. Uno por uno, los otros volvieron a sus sentidos, y sus agresivas miradas dieron paso a expresiones de asombrada incredulidad. Muchos comenzaron a llorar incontrolablemente, lamentando el asesinato de sus familias. Aún así, nadie pidió ser devuelto al olvido de su trance. Estaban hechos de material más duro que eso. Juntos juraron vengarse de Laplace. Ni uno solo culpó a Rieger por lo que había ocurrido. Estos ya no eran asesinos sin sentido, ni guerreros orgullosos. Eran criaturas caídas, arruinadas, con solo una venganza por la que vivir. Rieger no sabía en qué se habían convertido los otros 10, pero sospechaba que estaban muertos. Sin el poder de las lanzas del diablo, los super no eran más que soldados inusualmente efectivos. No tenían otra opción que usar los tridentes que pudieran encontrar, en vez de los familiares a los que se habían acostumbrado durante años de batalla. Por derecho, ninguno de ellos debería haber sobrevivido. De alguna manera, Rieger logró romper el cerco del enemigo y escapar, pero fue gravemente herido en la batalla y pasó los siguientes 3 días y noches al borde de la muerte. Lo único que llevaba consigo era el tridente de su hijo, con el que el muchacho muerto había roto la lanza del diablo y salvado a su padre. Al final, después de varios años de esconderse, Rieger se vengó. Mientras los 3 héroes luchaban contra el dios demonio Laplace, él saltó para ayudarles, logrando darle un golpe a su odiado enemigo. Pero, por supuesto, la derrota de Laplace no fue suficiente para deshacer todo el daño que había hecho. Despreciados y perseguidos, los supervivientes de los super fueron expulsados de sus aldeas y dispersados por todo el mundo. Para ayudarles a escapar de sus perseguidores, Rieger se vio obligado a matar a más de sus antiguos aliados demoníacos. En los primeros años
años después de la guerra, los ataques contra su pueblo fueron verdaderamente brutales, y se defendió con la misma crueldad. En ese momento, Richard no había conocido a otro súper en casi 300 años. No sabía si los de su especie habían sido aniquilados por completo, o si habían logrado sobrevivir y formar una nueva aldea en algún lugar secreto. La Place tenía la culpa de todo esto, por supuesto, pero yo también soy responsable de la desgracia que le causé a mi pueblo. Aunque sea el último de mi especie, quiero decirle al mundo la verdad. Con su historia contada, Richard se quedó en silencio una vez más. Sus palabras habían sido simples y contundentes. Nunca apeló a nuestras emociones. Y sin embargo, Richard había transmitido perfectamente su arrepentimiento, ira y amargura. O todo era cierto, o el hombre era un actor con un talento asombroso. ¡Qué historia tan horrible!, murmuré, tratando de reunir mis pensamientos. Si tomamos la palabra de Richard, los Super no eran una tribu sedienta de sangre. No estaba claro por qué la Place les había dado las lanzas del diablo, pero tal vez había estado planeando usarlas como chivo expiatorio de cualquier crimen cometido por sus ejércitos una vez que la lucha llegara a su fin. ¡Qué cosa tan vil de hacer! Los Super claramente había sido profundamente leal a la Place. Habrían dado sus vidas a petición de él. Traicionarlos tan cruelmente parecía innecesario. Muy bien, te ayudaré todo lo que pueda. Una vocecita dentro de mí susurró una objeción. ¿Realmente estás en posición de ayudarlo? ¿Qué tal si te concentras en salvar tu propio pellejo? Este viaje va a ser mucho más difícil de lo que crees. No fue suficiente para evitar que mi boca se moviera. No tengo ninguna idea real, pero tal vez tener un hijo humano de tu lado te abra nuevas posibilidades. Por supuesto, no actuaba solo por lástima o compasión. En algunos aspectos, nos beneficiamos de este acuerdo. Richard era un poderoso luchador, de la misma clase que los 3 héroes legendarios, y nos ofrecía su protección. Al menos con el alrededor, no nos mataría un monstruo al azar de camino a nuestro próximo destino. Su presencia haría las cosas más fáciles en el camino y más difíciles cuando llegamos a una ciudad. Siempre y cuando encontremos alguna manera de trabajar en el tema de la ciudad, él sería un excelente aliado. No solo era fuerte, sino que era imposible emboscarlo o acercarse sigilosamente a él, incluso de noche. Eso nos facilitaría mucho más evitar a los matones o carteristas en ciudades desconocidas. Además, aunque esto fue solo una intuición de mi parte, tuve la sensación de que el hombre era básicamente incapaz de decir una mentira. Se sentía seguro confiar en él. Haré lo que pueda por ti, Richard, le dije. Es una promesa. Gracias, contestó, más que sorprendido. Quizás se había dado cuenta de que la sospecha en mis ojos se desvanecía. Bueno, lo que sea. Decidí confiar en ti, ¿de acuerdo? Me lo creí con el anzuelo, el sedal y la caña. En mi vida anterior, solía reírme de historias tristes todo el tiempo, pero por alguna razón, esta realmente me gustó mucho. Si el hombre me estaba engañando de alguna manera, que así sea. Por una vez, sentí ganas de confiar estúpidamente en alguien, pero mi muchacho, los Super son realmente. Está bien, Rockus, ya se me ocurrirá algo. Richard nos protegería en el camino y yo lo protegería en las ciudades. Esta sería una relación de dar y recibir. Salgamos mañana, Richard. Me alegro de tenerte con nosotros. Solo había una cosa en este acuerdo que me hizo sentir un poco ansioso. Es decir, sentí que estaba haciendo exactamente lo que el hombre Dios quería. Capítulo 5. A 3 días de la ciudad más cercana. A la mañana siguiente, cuando los 3 salíamos de la aldea, vi a Rowan de pie en su puesto junto a la puerta. Buenos días. ¿Estás de guardia otra vez? Sí, estaré aquí hasta que regrese el grupo de caza. Los otros hombres de la aldea aún no habían aparecido desde ayer. Rowan había estado aquí toda la noche como un guardia de NPC de un RPG. Eso siempre me pareció un trabajo bastante simple, estar parado en el mismo lugar todo el día, sin moverse ni un centímetro. Pero, ¿en serio iba a estar manejando esto solo hasta que los otros regresaran? Oh, supongo que está el anciano Rockus. En un pueblo tan pequeño, probablemente tenga que ayudar también. ¿Ya te vas?, preguntó Rowan. Sí, nos las arreglamos para hablar de las cosas anoche. Esperaba preguntarle más sobre mi hija, pero normalmente me encantaría hablar, pero me temo que tenemos que salir a la carretera pronto. Cierto, el hombre estaba claramente decepcionado. El sentimiento era mutuo. Me hubiera encantado escuchar algunas historias embarazosas de la infancia de Roxy. Si la vuelvo a ver, me aseguraré de decirle que se ponga en contacto con usted. Por favor, hazlo, dijo Rowan, inclinando su cabeza en gratitud. Tendría que tomar nota mentalmente de esto. Oh, eso me recuerda. Espera un momento. Entró corriendo en la aldea y en una de las casas, probablemente la casa de la infancia de Roxy. Después de varios minutos, salió con una chica que se parecía mucho a mi maestra. Al principio no estaba seguro de por qué no había usado la telepatía para llamarla afuera, pero luego noté que también llevaba una especie de espada. ¿Nos estaban dando un regalo? Esta es mi esposa. Encantado de conocerte. Mi nombre es Rokari. Así que esta era la madre de la familia. Soy Rudeus Greydat, señora. Tengo que decir que no esperaba que la madre de Roxy fuera tan joven. Me encontré inclinándome un poco. Les debía mucho, en cierto sentido. Criaron a Roxy y sin ella probablemente no habría salido al mundo de la manera en
en que lo hice. Dios mío, qué halagador. Tengo 102 años, ¿sabes? Bueno, eso todavía es joven en mi libro. Aparentemente, los Migurd alcanzaban la madurez física a los 10 años aproximadamente, y no envejecían visiblemente hasta que llegaban a los 150 años. Le debo mucho a la maestra Roxy, señora. Maestro, Dios mío, es difícil imaginar que esa chica le enseñe a alguien mucho de todo. Debe haber cambiado mucho. Ella me enseñó todo tipo de cosas. Le estoy muy agradecido. Ante esto, Rockari se sonrojó un poco y murmuró, Dios mío, parecía que había tenido una idea equivocada de alguna manera. En cualquier caso, dijo Rowan, me alegro de que aparecieras cuando estaba de servicio. Sí, me alegro mucho de haberles conocido a los dos también. Roxy hizo mucho por mí, en realidad. Tal vez debería llamarte papá. Ja, ja, ja. No, ouch. El hombre ni siquiera sonrió. Su cara de póker me recordó un poco a la de Roxy. Me hizo sentir un poco nostálgico. Dejando a un lado todos los chistes, quiero que tengas esto, dijo Rowan, levantando la espada. Sé que Ruigerd está contigo, pero dormirás mejor si tienes tu propia arma. No estoy desarmado en realidad, dije, aceptando la espada y sacándola de su vaina. La hoja era ancha, de un solo filo y solo de unos 60 centímetros de largo. También era ligeramente curvada, como un machete o un alfanje. Unos pocos golpes sugirieron que había estado en uso durante muchos años, pero el filo de corte en sí mismo no estaba astillado en absoluto. Parecía que habían cuidado bien de esta cosa. Estaba limpia, incluso hermosa, pero también había algo extrañamente amenazador. Tal vez fue la forma en que el acero gris mat brillaba ligeramente verde cuando captó la luz. Recibimos esto de un herrero que entró en el pueblo hace bastante tiempo. Es una cosa robusta. Incluso después de años de uso, la hoja sigue siendo perfecta. Es tuyo si lo quieres. Muchas gracias, le dije. Con mucho gusto la tomaremos. No era el momento de ser modestos. Ahora mismo necesitábamos toda la ayuda que pudiéramos conseguir. Podría pelear como estaba, pero Eris necesita un arma. Ella había entrenado en el estilo del dios. Espada después de todo. Probablemente la haría sentir menos ansiosa por tener una espada, aunque no necesitara usarla. Aquí hay un poco de dinero también. No es mucho, pero debería cubrir al menos 2 o 3 noches en una posada decente. Tenemos algo de dinero de bolsillo. Abrí la bolsa con emoción y descubrí que contenía algunas monedas de piedra en bruto y algunas de metal gris mat. Por lo que recuerdo, la moneda en el continente demoníaco consistía en monedas de mineral verde, monedas de hierro de chatarra y monedas de piedra. Su valor era inferior al de las monedas equivalentes en otras partes del mundo. Incluso las monedas de mineral verde, que eran las más valiosas, solo valían un cobre grande de Azuran o un poco menos. Las monedas de hierro eran muy parecidas a las de cobre. Si dijéramos que una moneda de piedra vale un yen japonés, las monedas probablemente se parecerían a esto. Monedas de oro de Azuran, 100.000 yenes. Monedas de plata azurana, 10.000 yenes. Cobre grande de Azuran, 1.000 yenes. Cobre Azuran, 100 yenes. Monedas de mineral verde, 1.000 yenes. Monedas de hierro, 100 yenes. Monedas de chatarra, 10 yenes. Monedas de piedra, 1 yen. A primera vista, estos números deberían dejar claro cuán poderoso y próspero era un reino Asura, especialmente en comparación con la pobreza del continente demoníaco. Por supuesto, el continente demoníaco tenía su propia economía, por lo que los precios no siempre eran comparables. No era como si todos aquí estuvieran hambrientos. Muchas gracias. Ojalá hubiésemos podido hablar un poco más de Roxy, murmuró Rockari, haciéndose eco de las primeras palabras de Rowan. Parecía que estaban preocupados por su hija. Incluso si la niña ya tenía 44 años, en los años humanos eso era básicamente 20 o más. Era bastante comprensible. Supongo que podríamos quedarnos otro día, si quieres. Rowan agitó la cabeza. No te preocupes. Sabemos que ahora está bien y eso es lo que importa. ¿Verdad, querida? Sí, me temo que siempre lo ha pasado mal aquí. Estábamos bastante preocupados. Podía ver lo difícil que sería vivir en un lugar tan pequeño como este sin ese poder telepático que todos los demás parecían tener. En general, no se escuchaban los sonidos de la conversación en este pueblo. Todos probablemente se estaban comunicando en silencio usando sus mentes. Roxy no podía participar en esas conversaciones, ni siquiera escuchar lo que los demás se decían unos a otros. No es de extrañar que se haya escapado de casa. Bueno, está bien entonces. Espero que nos volvamos a ver algún día. Claro, pero si lo hacemos, trata de no llamarme papá, ¿de acuerdo? Ja, ja, ja. Cierto, seguro. Entiendo el mensaje. Hombre, era difícil saber cuándo o si volvería a ver a Roxy, pero al menos tendría que devolverles el dinero algún día. Evidentemente, el pueblo más cercano estaba a 3 días a pie. Poco después de nuestra partida, quedó claro lo crucial que era realmente Ruigerd. El hombre había estado viajando por la zona por su cuenta durante muchos años, conocía todos los caminos y sabía exactamente cómo montar un campamento adecuado, por no hablar de su radar biológico que nos alertaba de las amenazas que llegaban con mucha antelación. Era ridículamente conveniente
conveniente tenerlos cerca. Richard, ¿te importaría enseñarnos las cosas que estás haciendo? ¿Por qué? Para que podamos ser útiles, dado el largo viaje que nos esperaba. Eris y yo necesitábamos un curso intensivo de habilidades básicas de acampada. Afortunadamente, Richard demostró ser un maestro suficientemente dispuesto. Comencemos con hacer una fogata. Desafortunadamente, el continente demoníaco no tiene madera adecuada para este propósito. Nuestra primera reunión había sido alrededor de una fogata, así que obviamente había otra manera. Pero, ¿hay algo más que puedas usar en su lugar? Le pregunté. Sí, quemamos partes de cierto monstruo. Esa debería haber sido mi primera suposición honestamente. Aquí, casi todo lo que necesitabas para sobrevivir parecía provenir de la casa de monstruos. Afortunadamente, hay uno cerca. Espera aquí un momento, muchacho. Espera, Richard. El hombre ya se estaba dando la vuelta, pero me las arreglé para agarrarle el hombro antes de que pudiera salir corriendo. ¿Qué pasa? Ibas a luchar por ti mismo. Por supuesto, la casa es trabajo de los guerreros. Los niños se quedan atrás. Bien, aparentemente planeaba seguir haciendo las cosas así para siempre. Para ser justos, el hombre había estado vivo durante más de 500 años. Ni siquiera teníamos la edad suficiente para ser sus tataranietos. Y probablemente era más que fuerte para manejar todas las peleas por sí mismo. Aún así, siempre había la posibilidad de que algo saliera mal. Si Richard moría o de alguna manera terminaba sin poder luchar, Eris y yo nos veríamos obligados a defendernos solos. Y ahora mismo, no teníamos experiencia de combate en el mundo real. ¿Qué pasaría si lo perdiéramos mientras nuestro grupo viajaba a través de un bosque profundo y peligroso? O en medio de una batalla con un grupo feroz de monstruos. No me gustaban nuestras posibilidades de sobrevivir en una situación así. Necesitábamos tener algo de experiencia ahora, mientras teníamos la oportunidad. Sería bueno si pudiera convencer a Richard de que nos enseñe a pelear, pero no, esa no era la manera correcta de pensar sobre esto. Esta fue una relación de dar y recibir. Fuimos socios en igualdad de condiciones, trabajando juntos para lograr nuestros objetivos. Los tres necesitábamos encontrar la forma de luchar como grupo. De acuerdo, pero no somos solo niños. Sí, lo eres. Mira, Richard, tenía que ser firme y claro al respecto. El hombre todavía tenía la impresión de que era nuestro guardián. Necesitaba entender que no era así. Nosotros te estamos ayudando y tú nos estás ayudando. Nuestros objetivos son diferentes, pero vamos a luchar juntos. Así que los tres somos guerreros, ¿correcto? Con la expresión más severa que pude reunir, me encontré directamente con la mirada de Richard y esperé una respuesta. Solo tardó 10 o 15 segundos en tomar una decisión. Muy bien, entonces son guerreros. No puedo decir que el hombre sonara particularmente convencido, pero al menos nos iba a dejar acompañarlo de ahora en adelante. Eso era lo importante. ¿Escuchaste eso, Eris? Tú también vas a pelear, ¿no? Eris parpadeó con sorpresa, pero logró tartamudear un P, por supuesto. Buena chica. Muy bien, Richard, dije, volviendo a mi comportamiento habitual. ¿Puedes llevarnos a este monstruo, por favor? Ya no tenía sentido actuar tan agresivamente. Tenías que ser enérgico cuando negociabas. Eso es todo. El primer enemigo al que nos enfrentamos como grupo fue un monstruo conocido como Stone Trent. Trent, en general, era un término para los monstruos en forma de árbol. Estas plantas eran típicamente ordinarias que habían absorbido demasiada energía mágica y mutado en criaturas violentas. Había una considerable variedad de monstruos específicos que caían dentro de esta amplia categoría. Primero, tenías el Lesser Trent, que se encuentra en todo el mundo. Se trataba de arbolitos mutados que tendían a imitar a los árboles ordinarios hasta que un objetivo se alejaba, a una distancia sorprendente. Eran lo suficientemente débiles y lentos como para que un adulto promedio sin entrenamiento real pudiera despedazar a uno sin demasiada dificultad. Sin embargo, si un Trent Lesser absorbe suficientes nutrientes de una de las fuentes de hadas localizadas en todo el gran bosque, eventualmente maduraría hasta convertirse en un Elder Trent. El poder mágico altamente concentrado de las fuentes le otorgó a estos monstruos la habilidad de usar varios hechizos de agua. También existían los Soul Trents, que ya eran masivos antes de que mutaran, y los Zombie Trents, que se transformaron después de marchitarse, entre muchos otros. Por supuesto que había diferencias claras entre todas estas variedades, pero sus patrones básicos de comportamiento eran muy similares. Fingen ser árboles normales y atacan a cualquiera que se acerque demasiado. Después de algún tiempo, ellos producían semillas que se convirtieron en más de su tipo. El Stone Trent era un caso especial, sin embargo, en realidad se disfrazaba de roca. Te estarás preguntando cómo un árbol puede conseguir ese trozo de camuflaje. La respuesta fue simple en realidad. Stone Trents había mutado en monstruos cuando todavía eran semillas. Podían permanecer en su forma de semilla incluso cuando crecían enormes, y eran capaces de transformarse abruptamente en monstruos arbóreos cada vez que alguien se acercaba demasiado. En su forma normal, eran completamente discretos. No tenían una forma distintiva como una semilla de girasol. De un vistazo, realmente parecían rocas abultadas y vagamente en forma de patata. Hay algo que debamos tener en cuenta mientras luchamos contra esta cosa. ¿Eres un mago? Sí, así
es. No uses ningún hechizo de fuego entonces. Oh, no trabajarían en ello. No podemos usarla como leña si la quemas hasta que esté crujiente. Ah, claro, por supuesto. Tampoco la magia del agua. ¿Por qué no queremos que la madera se humedezca? Exactamente. De acuerdo. Entonces, en lo que respecta a Richard, esta cosa era claramente una amenaza menor y más bien una pieza viva de madera. Eso significaba que no representaba un peligro real para nosotros mientras estuvimos con él. Podríamos combatirlo sin mucho riesgo real. Muy bien entonces. Por ahora intentemos que Eris y yo luchemos. Richard, solo tienes que ayudar a Eris si está en peligro, ¿de acuerdo? Tiene sentido mantenerme en reserva. Solo quiero ver lo bien que Eris y yo podemos manejarnos en una batalla real. Después de esto, te veremos en acción y veremos qué podemos aprender. Muy bien, con eso resuelto, nos puse en una simple formación de batalla, Eris al frente y yo en la retaguardia. Parecía la mejor opción, dadas sus habilidades en la lucha con espadas. Yo dudaba un poco en poner a mi adorable alumna en el frente, por supuesto, pero ella no iba a ser de mucha utilidad retenida en medio de una formación. Ese tipo de posición se trataba de apoyar a tus líderes y Eris era terrible en ese tipo de trabajo en equipo. Además, Richard probablemente no necesitaría mucho apoyo de todos modos. Lo mejor sería dejar que Eris pelee libremente, con Richard y yo siguiéndola para apoyarla. Ve, Eris, voy a ablandarlo con un buen tiro desde la distancia. Después de eso, te mueves y lo terminas. Intentaré al menos decir los nombres de los hechizos que estoy usando, pero si las cosas se ponen feas, puede que no tenga tiempo. Solo tenlo en cuenta, ¿de acuerdo? Eris asintió enérgicamente, dándole a su nueva espada unos cuantos golpes de experimento. No hay problema. La chica estaba claramente ansiosa por ir. Levanté mi bastón y me detuve a pensar las cosas. El fuego y los hechizos de agua estaban fuera, y con solo mirar la cosa, el viento no parecía ser demasiado efectivo. Eso me dejó con la tierra. La tierra estaba bien para mí. Me había vuelto bastante bueno con eso después de todas esas figuras que había hecho. Aún así, esta era la primera vez que luchaba contra un monstruo de verdad. Será mejor que de lo mejor de mí. Cerrando los ojos, respiré profundamente y luego canalicé mi energía mágica hacia y a través de mis manos. Era algo que ya había hecho decenas de miles de veces. En este momento, podría hacer hechizos con las dos piernas cortadas. Está bien. Proyectil, roca en forma de bala. Resistencia, tan duro como sea posible. Forma, de nariz respingona con múltiples surcos. Modificaciones, rotación a alta velocidad. Tamaño, ligeramente más grande que el puño de un hombre. Velocidad, lo más rápido posible. Cañón de piedra. Cuando las palabras salieron de mi boca, una roca salió del extremo de mi bastón con una explosión feroz. Se deslizó hacia adelante en una línea horizontal casi perfecta y se estrelló contra el camuflado Stone Trent que nos esperaba. Con un sonido de oreja a oreja, el monstruo voló en pedazos diminutos. Lo había asesinado extremadamente rápido. Eris ya había empezado a correr hacia adelante, pero después de que mi ataque se produjo, se detuvo en su camino y se giró para mirarme malhumoradamente en mi dirección. ¿Qué pasó con lo de ablandarlo, Rudeus? Se supone que debo cortar el cadáver. Lo siento, yo tampoco he hecho esto antes, ¿sabes? Supongo que usé demasiada fuerza. Ah, contrólate. Eris no estaba precisamente contenta de que yo hubiera arruinado su primera batalla real, pero en serio no esperaba matar a esa pobre cosa tan fácilmente. Todo lo que realmente había hecho era modificar el hechizo estándar del cañón de piedra haciendo que el proyectil se pareciera un poco más a una bala de punta hueca. A la gente de la tierra se le ocurrió algo desagradable. En ese momento me di cuenta de que Richard también me estaba mirando, o a mi báculo, para ser más precisos. ¿Es esa arma una especie de instrumento mágico? No, es solo un báculo, uno de muy alta calidad, sin embargo. Pero no recitaste un conjuro ni usaste un círculo mágico. Correcto. No es posible cambiar la forma del proyectil si usas el encantamiento, así que me salto esa parte. Ya veo. En ese momento, Richard cayó en un silencio pensativo. El hombre puede haber existido por más de 500 años, pero parecía que el hechizo silencioso no era algo que había visto demasiadas veces antes. En cualquier caso, ¿es esa tu magia más poderosa? Bueno, no. También podría hacer explotar ese proyectil cuando golpee el objetivo. Creo que sería mejor abstenerse de usar tus hechizos cuando el enemigo está cerca de tus aliados, Rudeus. Sí, buen punto. Esta fue la primera vez que golpeé algo con ese hechizo, pero definitivamente fue más destructivo de lo que esperaba. Incluso el rozar a alguien con él podría matarlo instantáneamente. Lo ideal sería que me hubiese puesto a hacer un hechizo de apoyo, pero no se me ocurrió nada. Hasta ahora, solo había pensado en luchar por mi cuenta. ¿Cómo enfocaban los otros magos su papel en el combate? Richard, si quisiera apoyarlos con mi magia, ¿qué clase de cosas debería hacer? No lo sé. Nunca he luchado junto a un hechicero antes. Bueno, lo que sea. Teníamos a un guerrero experimentado de nuestro lado. No necesitábamos imitar la forma en que lo hacían los grupos normales. Podría pensar en coordinarnos más tarde. Por ahora era más importante que Eris y yo tuviéramos experiencia real en combate. Bueno, odio molestar, pero ¿le importaría buscarnos otro enemigo? Muy bien.
Sin embargo, hay algo que tenemos que hacer primero. Oh, ¿qué es eso? Quizás esta fue la parte en la que rezamos por la criatura que matamos. Tenemos que recoger la leña. Lo esparciste por todas partes. Usando la magia del viento, procedí a recoger los trozos destrozados del Trent. Nuestro grupo se mantuvo en movimiento hasta que se puso el sol, luchando un total de 4 batallas. Nos enfrentamos a otro Stone Trent, a una gran tortuga, a un lobo ácido y a un grupo de coyotes de Pax. Rickard derribó a la gran tortuga con un solo ataque. Corrió hasta la cosa y le clavó su tridente en el cráneo. Sus movimientos eran maravillosamente fluidos y eficientes. El hombre había estado en el negocio de la caza de monstruos en solitario durante 500 años, y realmente se notaba. Me sentí un poco estúpida por haberme vuelto petulante por volar un solo Stone Trent. Los lobos ácidos eran grandes caninos que podían escupir algún tipo de líquido cáustico de sus bocas. Solo nos topamos con uno, así que Eris lo derribó y se adelantó bruscamente para hacer volar su cabeza con un solo corte. Comparado con Rickard, no fue exactamente elegante, pero fue una victoria instantánea. Desafortunadamente, la sangre del lobo roció a Eris por todas partes, así que no estaba de humor para celebrar. Me preocupaba que su sangre pudiera ser peligrosa también, pero aparentemente ese no era el caso. Lo había hecho bastante bien, dado que era su primera batalla real. De acuerdo con Rickard al menos. En ese sentido, eliminé al segundo Stone Trent de un solo disparo. Esperaba causar un daño moderado para que Eris pudiera practicar más, pero resultó sorprendentemente difícil hacer que mi hechizo fuera menos letal. Hasta que no me acostumbrara a moderar su poder, tendría que evitar usarlo en la gente. Incluso si necesitaba matar a alguien, no había necesidad de hacerlo espantoso. Los coyotes Pax fueron nuestro último encuentro del día y el más desafiante. Estos monstruos solían venir por docenas. No eran exactamente animales de carga, aunque un solo coyote formó su propio grupo reproduciéndose por división, casi como una ameba. Afortunadamente, no era como si constantemente aparecieran nuevos en medio de la batalla. Solo podían reproducirse una vez cada pocos meses más o menos. Aún así, un grupo dado crecería constantemente en tamaño con el tiempo, con todos los nuevos coyotes bajo el control total de su líder. Si ese líder cayese en batalla, otro coyote asumiría instantáneamente su posición. Su fuerza estaba sobre todo en el número de sus miembros, pero su perfecta coordinación y disciplina los hacía realmente peligrosos. En cualquier caso, Eris era una luchadora extraordinaria. Ella había alcanzado el nivel avanzado en el estilo del dios del agua justo antes de mi cumpleaños, ¿verdad? En este punto, probablemente no tenía ninguna oportunidad contra ella a menos que estuviera usando magia. Diablos, incluso Paul era solo un espadachín de nivel avanzado, aunque había alcanzado ese rango tanto en el estilo del dios del agua como en el del dios del norte, y tenía mucha más experiencia de combate en la vida real. Aún así, Gisland dijo que Eris tenía más talento que Paul. Probablemente lo dejaría en el polvo en poco tiempo. Cómetelo, viejo. Rudeus, por aquí. En algún momento, habían acabado con el último de los monstruos. Rickard estaba sacando sus cuchillos mientras yo me acercaba. Las pieles de los coyotes Pax son valiosas. Tuvimos la suerte de encontrar un grupo tan grande. Ayúdame a despellejarlos. Pero antes tenía que ocuparme de otra cosa. Espera un segundo. Caminando hacia Eris, la encontré respirando con dificultad y herida en 3 lugares distintos. Habían pasado menos de 30 minutos desde el comienzo de la batalla, pero con Rickard dedicándose a su papel de apoyo, le había tocado a ella matar a la gran mayoría de los monstruos. Por supuesto que estaría exhausta. No vendría mal que nos ocupáramos de esas heridas al menos ahora. Que este poder divino sea como un alimento que satisfaga, dando a quien ha perdido sus fuerzas la fuerza para levantarse de nuevo. Sanación. Gracias. ¿Estás bien, Eris? Ah, por supuesto. Apenas me rompí. Esa sonrisa engreída de ella se veía un poco espantosa con sangre de monstruo por toda su cara, así que le quité un poco con mi manga. La experiencia no la había sacudido en lo más mínimo. Eso fue bastante impresionante. Personalmente, estaba a punto de vomitar por el olor. No hay problema, ¿eh? Esa fue tu primera batalla real. ¿Y qué? Sé cómo luchar. Gisland me enseñó todo. Cierto. Practica como si jugaras y juega como si practicaras. Eris siempre absorbía cada palabra de las lecciones de Gisland. Tal vez no sería tan sorprendente si pudiera aplicar todo lo que ha aprendido en la batalla real. Quiero decir, si te concentrabas en luchar como te habían enseñado. ¿Qué diferencia había si tus enemigos sangraban de verdad? Por Dios. Con una sonrisa irónica, me di la vuelta y me dirigí de nuevo a Rickard, que nos había estado observando todo el tiempo. ¿Por qué le pediste a Eris que peleara, Rudeus? No siempre estaré ahí para protegerla. Quiero asegurarme de que pueda valerse por sí misma cuando las cosas se pongan feas. Ah, ya veo. En esa nota, ¿qué piensas de ella hasta ahora? Rickard asintió pensativo antes de hablar. Si se aplica, algún día será una maestra de la espada. En serio, muy bien. Eris literalmente saltó al aire, su cara brillando de alegría. Tenía que sentirse muy bien oír algo así de un guerrero legendario. Tampoco me importaba oír eso. Si Rickard reconocía el talento de Eris como guerrero, teníamos muchas más posibilidades de encontrar la manera
manera de trabajar como un equipo de verdad. Está bien, Richard. De ahora en adelante, hagamos que Eris pelee en el frente mientras yo me quedo atrás. ¿Y qué debería estar haciendo? No tienes una posición definida, así que muévete libremente y cubre nuestros puntos ciegos. Y si alguno de nosotros se pone en peligro, hágase cargo y diga qué hacer. Entendido. Por el momento, teníamos nuestra formación básica de combate preparada. Esperemos que esto nos permita a Eris y a mí tener más experiencia en combate en los próximos días. El siguiente paso fue la práctica de acampada. Para cenar, comimos carne de tortuga grande. Había demasiado para comer de una sentada, así que empezamos secando la mayor parte para más tarde, bajo la dirección de Richard, por supuesto. Para ser franco, la cosa era algo vil. Su olor era abrumador y era dolorosamente difícil de despejar. Aparentemente el enfoque normal era ablandarlo en un guiso hirviendo a fuego lento durante horas, pero Richard optó por la ruta rápida y fácil de asarlo sobre un fuego rugiente. Al menos el fuego en sí no fue muy difícil de encender. Evidentemente, los Stone Treants se secaban muy rápidamente después de su muerte, así que no necesitábamos dejar nuestra madera al sol ni nada. No es de extrañar que Richard viera esas cosas como trozos andantes de madera. GG. Honestamente, sin embargo, esta carne es muy vil. ¿Quién dijo que esto era delicioso? Espera, ese eras tú, Richard. Eres un mentiroso. Quiero decir, tal vez si cubrieras el olor con jengibre, podría ser algo comestible. Quizás. Viejo, si quiero algo de carne de res ahora mismo. Y arroz. Una frase memorable de cierto manga flotaba en mi mente. La carne a la parrilla es gloriosa. Y es glorioso porque es sabroso. Nunca se pronunciaron palabras más verdaderas. La carne que no es sabrosa no es gloriosa en lo más mínimo. En retrospectiva, había comido muy bien en el reino de Asura. El pan puede haber sido el alimento básico allí, pero generalmente lo complementaban con carne, pescado, verduras y algún tipo de postre, con toda la variedad de algún restaurante de 3 estrellas. Y yo había pasado la mayor parte de mi tiempo ahí fuera en los palos. No iba a ser más difícil para una princesita malcriada como Eris adaptarse. Sin embargo, cuando miré, la encontré royendo con satisfacción su propio trozo de carne. Hey, esto no está tan mal. Espera, ¿en serio? Bueno, tal vez tenía sentido. Cuando le das a un niño que solo ha comido cosas sanas su primer bocado de comida chatarra, siempre se vuelven locos por ella, ¿verdad? ¿Qué? Dijo Eris mientras la miraba. No es nada. ¿Estás disfrutando eso? Sí, yo siempre MNGH. Quería intentar algo como esto. Sabía que a Eris le encantaba escuchar las historias de Gislan sobre su vida como aventurera. Quizás eso se había traducido en fantasear con comer carne dura y asquerosa alrededor de una fogata. Es una fantasía un poco rara, pero está bien. Es incluso comestible crudo, ya sabes, comentó Richard. Los ojos de Eris brillaban de curiosidad y un poco de frío corría por mi espina dorsal. Afortunadamente, me las arreglé para hablar antes de que ella pudiera abrir la boca. La respuesta es no, ni siquiera lo pienses. Por el amor de Dios. ¿Quieres gusanos? Porque así es como se consiguen los gusanos. Richard le estaba dando a Eris una lección de mantenimiento básico de armas antes de que nos fuéramos a dormir. A falta de algo mejor que hacer, escuché. La lanza de Richard no estaba hecha de metal, y la espada de Eris fue forjada con materiales especiales de una manera muy específica. Aparentemente ninguno de ellos necesitaba preocuparse por la oxidación ordinaria, pero eso no significaba que pudieran saltarse el mantenimiento diario. Dejar sangre seca en una espada o lanza embotaría gradualmente sus bordes y atraería a otros monstruos. Desde la perspectiva de Richard, también era tu responsabilidad fundamental como guerrero cuidar bien tu arma. Ahora que lo pienso, ¿de qué está hecha esa lanza?, le pregunté, de repente curioso. A juzgar por el que llevaba Richard, los tridentes de super eran de color blanco puro, sin adornos, y en el lado corto para una lanza. Por lo que parece, todo estaba hecho de una sola sustancia. No podía ver ninguna costura entre el eje y la cabeza. Está hecho de mí. ¿Qué dices? La lanza de un super está hecha de su alma. Maldita sea. No esperaba una respuesta tan filosófica. De acuerdo, claro, cierto. Así que tu lanza es tu alma. Y tu alma es tu forma de vida, ¿verdad? Tu forma de vida es lo que yace en tu corazón. Y tu corazón es justo lo que amas. Así que, básicamente, amas tu lanza apasionadamente, o algo así. Afortunadamente, Richard explicó antes de que yo pudiera atarme demasiado los nudos. Cada uno de nosotros nace con su propia lanza, los super nacen con una cola de 3 puntas. Crecía con ellos hasta que llegaban a cierta edad, momento en el que se ponía rígida y se caía. Sin embargo, incluso cuando estaban separados, seguía siendo parte de su cuerpo. Cuanto más lo usaban, más agudo y mortal se hacía. Con suficiente tiempo y esfuerzo, estos tridentes podrían convertirse en armas inigualables, prácticamente irrompibles y capaces de atravesar casi cualquier cosa. Y es por eso que no debemos dejar de lado nuestras lanzas hasta el día de nuestra muerte. La cara de Richard estaba llena de amargo pesar por el error que había cometido hace 4 siglos. A estas alturas, su lanza era probablemente más dura y afilada que cualquier otra de super en el mundo. Definitivamente me alegró tenerlo de nuestro lado. Sin embargo, su visión del mundo me preocupó
preocupaba a veces. El hombre era tan rígido como su arma. Si no puedes doblarte un poco a veces, nunca aprenderás a aceptar a otras personas como son, y eso significa que tampoco se aceptaría a sí mismo. Hay algo que se llama tener demasiados principios, ¿sabes? En cualquier caso, después de 3 días de lucha contra los monstruos y acampando bajo las estrellas, nuestro pequeño grupo logró llegar a la ciudad más cercana.